Este jugador era verdaderamente invencible y dominante. Gastó 5 millones de monedas de oro, equivalentes a 500 millones de yenes, solo para comprar todo el banco del juego, obligando a todos los demás jugadores a someterse ante su poder. La razón fue que dos de los miembros de su gremio habían sido acosados, y ahora él haría que todos se arrepintieran de sus acciones. Todo comenzó el día del apocalipsis. Este es Shiro. Despertó completamente solo en la conocida ciudad de Akihabara. Podía sentir el aire húmedo y la luz del sol radiante tan vívidamente que casi parecía una realidad. A su alrededor, otros jugadores estaban en un pánico total. No entendían por qué llevaban sus atuendos del juego y seguían llamando al GM en vano, sin éxito. Shiro intentó mantener la calma, abrió su ventana de estado y confirmó que podía acceder a sus habilidades, equipo y objetos, incluyendo la bolsa mágica de huevo de Essen, pero cuando intentó usar la función de cerrar sesión, esta estaba completamente deshabilitada. Por un breve momento de esperanza, abrió su lista de amigos y vio muchos nombres que aún brillaban en línea, incluyendo a Neotsugu. Inmediatamente utilizó la telepatía, una función de chat de voz para poder contactarlo, y no mucho después los dos amigos se reunieron. Neotsugu, quien acababa de iniciar sesión de nuevo tras 2 años, estaba igualmente confundido, pero reconoció que su amigo Shiro lucía exactamente como lo había imaginado, un hombre de ojos agudos que llevaba gafas. Juntos confirmaron que estaban atrapados dentro del mundo de Elder Tale, justo en el momento en que la nueva actualización de expansión, los pioneros de la Nova Esfera, había sido lanzada. Esto significaba que su conocimiento previo del mundo del juego podría ahora estar desactualizado, y nuevos monstruos, objetos y misiones podrían aparecer en cualquier instante. Al darse cuenta de la incertidumbre del futuro y de que regresar a casa no sería nada fácil, Shiro decidió que su primer paso debería ser recopilar información y comprender mejor este nuevo mundo. Mientras discutían, inesperadamente se encontraron con una antigua compañera de incursión, Akatsuki, una asesina hábil pero silenciosa que ahora aparecía en la forma de un alto personaje masculino. Akatsuki rápidamente reconoció a Shiro y se acercó a él, no para saludarlo, sino para rogarle por una poción que pudiera cambiar su apariencia, un objeto raro que ella recordaba que Shiro poseía. Resultó que Akatsuki era en realidad una chica y se sentía extremadamente incómoda al estar atrapada en un cuerpo que no era el suyo propio. Después de que Shiro le diera la poción, Akatsuki volvió a su verdadera forma, una chica pequeña pero muy ágil. Agradecida por su ayuda, se declaró una ninja y juró servir a Shiro como su maestro para así poder saldar su deuda. Aunque un poco avergonzado, Shiro aceptó, y así fue como el trío se formó. Juntos comenzaron a explorar Akihabara y notaron que los PNJ, ahora conocidos como la gente de la Tierra, parecían mucho más numerosos y realistas que antes. Un descubrimiento preocupante llegó cuando Naotsugu compró unos pasteles de arroz y té verde, solo para descubrir que toda la comida y las bebidas sabían igual, como galletas blandas y sin sal. Esto solo reforzó la extraña sensación de que estaban viviendo en una realidad completamente distorsionada. En ese preciso momento, Shiro recibió una llamada de Mariel, la maestra del gremio de la Alianza de la Luna Creciente, quien los invitó a su sala de gremio para intercambiar información. Allí conocieron a Mariel, una alegre clériga elfa, y a Henrita, una barda humana. Mariel confirmó que 18 de los 19 miembros del gremio estaban actualmente en línea en Akihabara, y que situaciones similares estaban ocurriendo en las 4 ciudades principales del servidor japonés. Sin embargo, las puertas de teletransportación entre ciudades habían sido deshabilitadas, dejando a todos completamente aislados. En medio del caos, algunos gremios estaban reclutando activamente nuevos miembros. Conociendo la reputación de Shiro como el estratega del ahora disuelto y legendario grupo de incursión Fiesta del Té de la Depravación, Marielle lo invitó sinceramente a unirse a su gremio. Pero Shiro se negó, explicando que no podía tomar una decisión en ese preciso momento. Pudo notar que Marielle, aunque intentaba parecer alegre, estaba luchando por mantenerse compuesta ante la grave y difícil situación. Después de salir de la sala del gremio, los tres comenzaron a discutir una pregunta. ¿Qué pasaría si morían en este mundo? En el juego, los jugadores reaparecían en la catedral, pero ahora nadie podía estar completamente seguro de ello. Para encontrar la respuesta y también aprender a luchar en esta nueva realidad, Shiro decidió que necesitaban entrenar. Se aventuraron en el bosque del crepúsculo eterno, un área donde incluso monstruos de bajo nivel aún los atacarían, a pesar de que su nivel era 90. La batalla contra las comadrejas espinosas demostró una vez más la vasta diferencia entre jugar un juego y luchar de verdad. Introducir comandos mientras se enfrentaban a monstruos que los atacaban era algo extremadamente difícil. Sin embargo, durante la lucha, Shiro tuvo una importante revelación. En lugar de intentar usar comandos del menú, necesitaban sentir el movimiento a través de sus propios cuerpos. Siguiendo su consejo, Akatsuki se movió por instinto y tuvo éxito. Su cuerpo ejecutó automáticamente las habilidades a la perfección. Neotsugu hizo lo mismo y desató un poderoso golpe de escudo. Habían descubierto la nueva regla de este mundo, donde la habilidad y el cuerpo se habían vuelto uno solo. Este era su nuevo cuento antiguo, un mundo donde unos 30,000 jugadores japoneses y cientos de miles más alrededor del mundo estaban atrapados en lo que más tarde sería llamado el Apocalipsis.
Mientras Shiro y su equipo aprendían a sobrevivir en Akihabara, un desesperado ruego de ayuda llegó desde la ciudad del norte de Suzuki no Sarara. Una joven miembro de la Alianza de la Luna Creciente se encontraba en grave peligro. En este mundo donde la muerte ya no era el final, un jugador había caído en batalla contra monstruos, pero al igual que en el juego, fue resucitado en la catedral. Esto confirmó una verdad y también trajo un gran alivio: eran de hecho inmortales. Atrapados en el mundo del MMORPG Elder Tale, donde se estimaba que 30.000 japoneses y cientos de miles más en todo el mundo estaban confinados. Este mundo se había convertido en una realidad donde la muerte era simplemente un inconveniente temporal. Después de una batalla en la que Shiro utilizó su habilidad Enlace Astral para inmovilizar y acabar con el enemigo, su grupo decidió dar por terminado el entrenamiento del día. A través de esto, Shiro reflexionó sobre la nueva forma de combate. Sus cuerpos parecían haber memorizado movimientos de lucha básicos, permitiéndoles usar habilidades y hechizos de manera instintiva, muy parecido a dar comandos de voz, siempre y cuando tuvieran la intención de luchar y vieran al enemigo frente a ellos. Sin embargo, se dio cuenta de que había una vasta diferencia entre simplemente poder usar habilidades y realmente dominarlas por completo. Requeriría una práctica mucho más rigurosa, quizás como los artistas marciales del mundo real. Akatsuki se ofreció a adelantarse para explorar la ruta de regreso, mientras usaba el bosque como un terreno de entrenamiento perfecto para sus habilidades de asesina y rastreadora, tales como visión oscura, sigilo y movimiento silencioso. Ella desapareció sin hacer el menor ruido, dejando a Naotsugu asombrado por sus habilidades. En su camino de regreso, Shiro y Naotsugu discutieron la situación que empeoraba en Akihabara. El orden y la seguridad se estaban colapsando rápidamente. Los grandes gremios estaban usando su poder para oprimir a los más pequeños, y lo que era aún peor, hubo un aumento en los PKs o asesinos de jugadores, quienes atacaban a otros jugadores en lugar de monstruos para robarles objetos y dinero. La falta de un minimapa y la incapacidad de contactar a los GMs fuera de la ciudad facilitaron las emboscadas, haciendo que el PK se volviera más común que nunca. Mientras pasaban por el área del hospital Loka, de repente detectaron una presencia humana. Era un grupo de 4 PKs, un guerrero, 2 ladrones y un sanador. Confiados, los PKs exigieron a Shiro y a su grupo que entregaran todos sus objetos si querían seguir con vida. Pero Shiro y Naotsugu decidieron contraatacar. Shiro rápidamente le ordenó a Naotsugu que atrajera su atención usando la habilidad Aullido de Ancla, una capacidad de provocación que obligaba a los enemigos a atacarlo a él. Mientras Shiro usaba su magia de encantador, lanzó Enlace Astral para inmovilizar a un objetivo, seguido de Rayo Tenue, un hechizo ofensivo débil, pero con un propósito táctico. Luego, Rehenes de Espinas, que envolvía al enemigo en espinas brillantes que explotaban por 1000 de daño cada vez que un aliado atacaba a ese objetivo. Explicó que la clase encantador no era fuerte en defensa directa, pero sobresalía en debilitar enemigos y potenciar aliados. Mientras el grupo PK concentraba sus ataques en Naotsugu, no se dieron cuenta de que Akatsuki se había acercado silenciosamente y había dormido a su sanador usando hipnosis astral. Para cuando los PK se dieron cuenta de su error, Akatsuki ya había eliminado rápidamente a los miembros restantes que se escondían en el bosque. Explicó que el rayo tenue de Shiro no era solo un ataque débil, la luz los había cegado en el oscuro bosque, impidiéndoles notar que su sanador había sido neutralizado mucho tiempo atrás. Su coordinación deficiente y la falta de atención al estado de sus compañeros de equipo llevaron a su devastadora derrota. Después de la batalla, el grupo reflexionó sobre la causa raíz del aumento de los incidentes de PK. Shiro concluyó que el problema no era meramente el lucro, sino la falta de un propósito. En un mundo donde la comida, aunque insípida, siempre estaba disponible, el dinero podía ganarse fácilmente matando monstruos de bajo nivel, y la muerte no era permanente. Muchos jugadores se sentían perdidos y sin una dirección clara. Simplemente no morían en lugar de vivir de verdad, y algunos recurrieron a dañar a otros como una forma de llenar el vacío y sentirse vivos. Sin embargo, Shiro y su grupo pronto encontraron un nuevo propósito, cuando Mariel acudió a ellos con una súplica urgente. Una miembro de su gremio, una chica llamada Sarara, estaba atrapada y en peligro en la ciudad del norte de Suzuki no. Las puertas de teletransportación seguían deshabilitadas y la única forma de llegar era a pie o a caballo, un viaje de 425 kilómetros. Mariel planeaba enviar un grupo de rescate compuesto por sus miembros de más alto nivel, pero Shiro calculó rápidamente que un viaje así casi con toda seguridad fracasaría. Después de pensarlo un poco y con el apoyo de Naotsugu y Akatsuki, Shiro tomó su decisión. Ellos serían quienes rescatarían a Sarara. Dijo que cuando un amigo está en problemas, ayudarlo es lo más natural y correcto que se puede hacer. Y aunque carecieran de un gran propósito, eso no significaba que debieran volverse tan despreciables como los PKs. Esta era su respuesta a lo que podían hacer, y un acto que recordaba el espíritu legendario que una vez tuvo la fiesta del té de la depravación. Para cumplir su promesa de la manera más eficiente posible, Shiro reveló un secreto que había guardado durante mucho tiempo. Usó raros silbatos de invocación, recompensas por conquistar con éxito la incursión Aliento de Hades en los campos mortales para llamar a grifos.
Estas majestuosas bestias voladoras les permitirían cubrir el largo viaje hacia el norte mucho más rápido que viajando a caballo. Mientras Neotsugu despegaba primero, lleno de emoción, Shiro permitió que Akatsuki cabalgara detrás de él, y luego ellos también se elevaron hacia el cielo. Al principio, Akatsuki estaba un poco nerviosa, pero pronto se vio abrumada por el impresionante paisaje que se extendía bajo el cielo azul claro y la emocionante sensación de libertad mientras flotaba en el aire. Así comenzó la misión de rescate del trío. Habían pasado 3 días desde que el grupo de Shiro partió de Akihabara. Habían salido para rescatar a la joven llamada Sarara, quien estaba atrapada en la ciudad del norte de Suzuki Nuios. Gracias a los grifos, aunque limitados a solo 4 horas de vuelo por día, habían logrado cubrir una distancia que habría tomado 2 semanas a caballo. Mientras volaban sobre las montañas Lágrima de Piedra, avistaron varios wyverns planeando en el aire, confirmando que los monstruos aún aparecían en regiones familiares, tal como en el juego. Al darse cuenta de que volar sobre la cordillera sería demasiado peligroso, Shiro decidió llevar a cabo el plan de respaldo, viajar a través de una antigua ruta subterránea conocida como la Profundidad de la Palma. Al entrar, el grupo quedó asombrado por su pura grandeza, un vasto y complejo laberinto de túneles y minas antiguas, mucho más masivo e impresionante que cualquier cosa que hubieran visto jamás en una pantalla de computadora. Sin embargo, la realidad también trajo consigo la decadencia. Muchas secciones de la caverna se habían derrumbado, siendo drásticamente diferente de cómo aparecía en el juego. Poco después se encontraron con un grupo de hombres rata, una de las razas semihumanas de este mundo. Aunque eran monstruos de bajo nivel capaces de propagar enfermedades, no atacaron. Sus instintos les decían que la diferencia de nivel entre ellos y el grupo de Shiro era demasiado grande. Aún así, Shiro notó que podrían volverse peligrosos si eran acorralados. Así que, para evitar perder tiempo y arriesgarse a una infección por los efectos de su enfermedad, decidió que debían encontrar otra ruta. Durante un breve descanso, se les recordó una vez más una de las realidades más duras de este mundo, la comida insípida. Incluso cuando se preparaban usando comandos del menú, cada plato, desde el curry de mariscos hasta la jambalaya, todos compartían el mismo sabor insípido, como una papilla sin sal. Aunque los ingredientes crudos como el azúcar, la sal y la fruta conservaban su sabor original, combinarlos solo producía una papilla insípida, salada o dulce, haciéndolos anhelar el sabor de la comida rápida y las cajas bento de las tiendas de conveniencia. En ese preciso momento, Shiro recibió una llamada telepática de Mariel. Ella le informó que había contactado con éxito a Sarara por telepatía. La chica estaba a salvo y actualmente estaba siendo protegida por un amable jugador en Suzuki No. Mientras tanto, en Suzuki No, Sarara se sentía extremadamente aburrida en su escondite, lamentando su elección de la inútil subclase de sirvienta y pasando el tiempo limpiando, lo que, por cierto, hizo que su nivel de sirvienta aumentara. No mucho después, quien la había salvado y refugiado, un hombre gato llamado Nayanta, regresó, trayendo noticias sombrías sobre la situación de la ciudad. El gremio Brigandia estaba sembrando el terror, saqueando y atormentando tanto a otros jugadores como a la gente de la Tierra por igual. Aún así, tranquilizó a Sarara y le dijo que el equipo de rescate llegaría mañana al mediodía. De vuelta en la profundidad de la palma, el grupo de Shiro se enfrentó a un gran obstáculo cuando un puente desvencijado que cruzaban se derrumbó de repente, haciendo que Shiro cayera al abismo. Durante el momento de la caída libre, los recuerdos inundaron la mente de Shiro. Recordó ser una persona introvertida que siempre se sentía sola, incluso entre amigos, y cómo Elder Tale se había convertido en su vía de escape. Gracias a su vasto conocimiento, rápidamente se convirtió en un jugador veterano muy respetado, pero su fama también le trajo muchas molestias, ya que la gente constantemente buscaba explotarlo para obtener objetos raros e información, dejándolo cansado y bastante frustrado. Luego recordó los días más felices de su vida cuando era miembro de la fiesta del té de la depravación, aventurando con verdaderos amigos y experimentando la alegría del descubrimiento. Esos recuerdos le dieron fuerza, y justo antes de ser engullido por la oscuridad, Akatsuki se lanzó tras él para salvarlo, mientras Naotsugu los subía a ambos a un lugar seguro. Cuando recuperó la conciencia, agradeció a sus 2 amigos y se dieron cuenta de que sus cuerpos de nivel 90 eran mucho más resistentes de lo que habían imaginado. No solo sufrieron heridas mínimas por la gran caída, sino que también sintieron casi ninguna fatiga a pesar del largo y agotador viaje. Su conversación pronto reveló un hecho inesperado. Akatsuki era en realidad una estudiante universitaria, lo que sorprendió enormemente a Naotsugu, quien no pudo resistirse a molestarla, solo para recibir a cambio sus habituales y rápidos golpes. Su viaje continuó hasta que fueron bloqueados de repente por un monstruo rata masivo, un ratón masivo que creían que era uno de los nuevos monstruos introducidos en la expansión Pioneros de la Nova Esfera. Sin otra opción, el grupo decidió luchar, mientras Naotsugu se adelantaba para atraer la atención de la criatura. Mientras Shiro usaba hechizos de apoyo como rehenes de espinas para infligir daño continuo, choque mental para reducir la capacidad de evasión del enemigo y filo agudo para mejorar el poder de ataque de Akatsuki, ella luego remató al monstruo con un golpe de asesinato crítico.
Después de derrotar al enemigo, finalmente encontraron la salida del área subterránea, y su recompensa fue una vista impresionante, un magnífico amanecer en la cima de la montaña. Shiro se dio cuenta de que, aunque muchos jugadores podrían haber visto esta escena en el juego, ellos eran los primeros aventureros en este mundo real en presenciarla de verdad, una victoria genuina, un descubrimiento real que hizo que todos sus esfuerzos fueran verdaderamente significativos. Sin embargo, en contraste con esa serena belleza, en Suzuki no, la brutalidad del gremio Brigandia y su líder, Demikas, continuó sin cesar. Ordenó a sus subordinados que rastrearan la ciudad en busca de Sarara y del hombre gato Nyanta. La historia se desarrolla en el mundo de Elder Tale, un reino construido basándose en el proyecto Media Gaia, convirtiéndolo en una versión en miniatura, escalada a la mitad del tamaño de la Tierra real, donde la tierra correspondiente a Japón es conocida como las Islas Crecientes de Yamato. En su punto más septentrional se encuentra el Imperio Eso, que es también el destino del grupo de Shiro. A medida que se acercaban a la ciudad de Suzuki no, discutieron sobre el gremio Brigandia, una organización notoria incluso cuando Elder Tale era solo un juego, y ahora, en este mundo real, prosperaban como peces en el agua, sembrando el terror libremente. Después de terminar una llamada, Shiro le explicó su estrategia a Akatsuki. Se encontrarían con Sarara y su protector justo dentro de la ciudad en lugar de afuera, porque si ocurría una batalla y ellos morían, reaparecerían en la catedral de Akihabara, mientras Sarara permanecería atrapada en la catedral de Suzuki no. Además, dado que Sarara estaba en la lista de amigos de un miembro de Brigandia, sería rastreada en el momento en que abandonara la zona segura privada donde se escondía. Por lo tanto, necesitaban actuar con rapidez y decisión antes de que el enemigo pudiera alcanzarlos. Siguiendo las órdenes de Shiro, Akatsuki usó sus habilidades de clase rastreadora, ocultar y movimiento silencioso para volverse invisible mientras el grupo comenzaba su misión de rescate. Tan pronto como entraron en la ciudad de Suzuki-yo, su presencia fue detectada inmediatamente por miembros de Brigandia que buscaban frenéticamente a Sarara. Sin embargo, el grupo de Shiro rápidamente llegó al punto de encuentro en un lugar llamado el Corredor del Tiempo, donde finalmente encontraron a Sarara. Para su sorpresa, quien la había rescatado y protegido no era otro que Nyanta, un espadachín hombre gato de nivel 90, y un viejo camarada, un compañero de equipo muy respetado, a quien Shiro una vez llamó líder durante los gloriosos días de la fiesta del té de la depravación. Esta inesperada reunión trajo una gran alegría y una confianza renovada. Con su comportamiento caballeroso y su costumbre de terminar sus frases con miau, Nayantara accedió de buena gana a acompañarlos de regreso a Akihabara, ya que no tenía ninguna razón para permanecer en Suzuki, no por más tiempo. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de partir, Akatsuki informó que los enemigos se acercaban desde el norte, liderados por un guerrero masivo parecido a un oso a quien Nayanta identificó como Demikas, el líder de Brigandia. Sin dudarlo, escaparon rápidamente por la parte trasera, pero poco después fueron rodeados por toda la fuerza de Brigandia. Demikas se burló y amenazó a Sarara, planeando matar a Nyanta primero para aplastar su espíritu y forzarla a la sumisión. Frente a un ejército abrumador, Sarara tembló de miedo, pero Nyanta y Shiro permanecieron completamente serenos. Shiro se burló de Demikas, llamándolo Demi-Glace y mofándose de su cobardía. Luego propuso un duelo entre los guerreros más fuertes para resolver las cosas de una vez por todas. Con sutil astucia, Shiro desvió la atención de Demikas y en su lugar señaló a Londark de Acero Gris, un hechicero que parecía ser el luchador más capaz. Finalmente, con su orgullo profundamente herido, Demikas rugió de furia y aceptó el duelo con Nayanta. La batalla comenzó. Demikas, un monje de nivel 90, cargó con un aluvión de ataques rápidos y consecutivos, mientras Nayanta confiaba en su agilidad y sus dos estoques para esquivar y contraatacar. Con hábil precisión, aplicó desventajas para debilitar el poder de ataque, la defensa y la evasión de Demikas, cambiando gradualmente el rumbo a su favor. Al darse cuenta de que estaba perdiendo, Demikas rompió su promesa y ordenó a los miembros de su gremio que se unieran a la lucha. Neosugu activó inmediatamente su habilidad Aullido de Ancla para atraer la atención de los sanadores enemigos, mientras Sarara, siguiendo las instrucciones de Shiro, comenzó a curar a Nayanta y a Neotsugu. Sin embargo, debido a su bajo nivel, rápidamente se agotó. A medida que la salud de Naotsugu se acercaba al agotamiento, Shiro le hizo una señal para que usara su habilidad defensiva definitiva, Castillo de Piedra, una técnica que creaba una barrera impenetrable durante 10 segundos, pero que tenía un tiempo de reutilización de 10 minutos. Demika y sus subordinados se rieron con burla, pensando que era un acto desesperado, pero no tenían ni idea de que todo era parte de una trampa meticulosamente preparada. Durante esos 10 preciosos segundos, Sarara vertió toda su fuerza para restaurar completamente la salud de Neotsugu, y en el instante en que el castillo de piedra se desvaneció, Shiro desató su carta de triunfo, lanzó rehenes de espinas sobre Demika, y justo en ese momento, Nayanta se lanzó hacia adelante, asestando una asombrosa serie de 9 golpes en menos de 2 segundos. Los primeros 5 golpes destruyeron el conjunto inicial de espinas, infligiendo 5000 de daño.
Luego, con una sincronización perfecta al milisegundo, Shiro relanzó rehenes de espinas justo al instante de su reinicio, y los siguientes 4 golpes de Nayanta activaron el segundo conjunto de espinas, causando otros 4000 de daño. Combinado con el daño del arma, este devastador combo aniquiló por completo la barra de salud de Demikase en un instante, dejándolo a él y a todo el gremio Brigandia atónitos, llenos de horror y una profunda incredulidad. Con su líder derrotado, Shiro declaró la victoria y anunció que la ruta entre Suzuki-no y Akihabara había sido asegurada, poniendo fin al reinado de terror de Brigandia. Antes de ser enviado de vuelta a la catedral, Demikase juró que jamás olvidaría el rostro del villano de gafas, Shiro. Sin perder un solo instante, el grupo invocó a sus grifos y se elevó al cielo, escapando de Suzuki no en medio del asombro de sus enemigos. En el viaje de regreso, Akatsuki reflexionó sobre el extraordinario trabajo en equipo que acababa de presenciar, una estrategia impecable ejecutada sin una sola palabra, y juntos se dirigieron a casa de vuelta a Akihabara. En el mundo de Elder Tale, los personajes no jugadores o PNJ eran típicamente entidades sin vida, repitiendo sin cesar líneas preprogramadas, existiendo solo para cumplir sus roles diseñados dentro del juego. Sin embargo, desde el evento conocido como el Apocalipsis, un cambio profundo había ocurrido. Después de rescatar con éxito a Sarara de Suzuki-no y cruzar el canal del Puerto de Luz en Grifos, el grupo decidió acampar y descansar. Fue allí donde un descubrimiento trascendental cambió por completo su comprensión de este mundo. Nayanta, cuya subclase era chef de nivel 90, usó los ingredientes crudos que habían recolectado para cocinar a mano, sin depender del sistema de menú del juego, y produjo platillos con sabor real. Un suntuoso festín de carne asada fragante y salsas ricas, rompiendo la regla de la comida insípida que habían soportado por tanto tiempo. Esto demostró que en esta nueva realidad, las habilidades de artesanía como la cocina ya no eran solo mecánicas del juego, sino habilidades genuinas capaces de producir resultados reales y tangibles si el usuario poseía suficiente experiencia. Después de la satisfactoria comida, el grupo se presentó formalmente entre sí, momento en el que Akatsuki y Sarara se enteraron de que Shiro, Naotsugu y Nayanta fueron una vez miembros centrales del legendario grupo de incursión conocido como la Fiesta del Té de la Depravación. Un grupo no clasificado como gremio, sino más bien una reunión de jugadores de élite que compartían la misma pasión por la aventura. Esta verdad explicaba su extraordinaria coordinación en combate, así como su posesión de objetos raros como los grifos. También profundizó la admiración de Akatsuki por Shiro. Durante su conversación, Shiro recordó brevemente a 2 jugadores novatos a quienes había ayudado en el pasado, un par de hermanos gemelos llamados Toya y Minori. Utilizando el sistema de mentor, una característica poco utilizada que permitía a los jugadores de alto nivel bajar temporalmente sus niveles para jugar junto a principiantes, los había guiado y apoyado en sus primeros pasos en el juego. Sin embargo, desde el Apocalipsis, había perdido contacto con ellos, aunque sabía que se habían unido a algún gremio. En su viaje de regreso, un aguacero repentino los obligó a buscar refugio, y por casualidad, llegaron a la aldea Arbe, un pequeño asentamiento en la meseta de Arbe. Allí se encontraron con los PNJ, ahora conocidos como la gente de la Tierra, quienes eran muy diferentes de los personajes sin alma y repetitivos que habían conocido en el juego. Los aldeanos de Arbe, liderados por el anciano, poseían personalidades, emociones y recuerdos propios. Tenían familias e historias sobre sus vidas, como el relato de cómo el viejo Fedor cruzó valientemente una tormenta de nieve para llevar a su nuera a una clínica a dar a luz. Esta interacción hizo que Shiro reflexionara profundamente sobre la verdadera naturaleza de este mundo. Se dieron cuenta de que la gente de la Tierra era verdaderamente humana, vivían en armonía con su tierra y llevaban sus propias vidas independientes. Esto planteó una pregunta profunda. Quizás eran los aventureros, con sus cuerpos poderosos y su habilidad para resucitar infinitamente, quienes eran las verdaderas anomalías en este mundo. Esa noche, los aldeanos los agasajaron con deliciosos platillos locales como queso y salchichas, alimentos considerados tipo ingrediente, y que por lo tanto conservaban sus sabores genuinos, apoyando aún más la teoría sobre la importancia de las habilidades profesionales. Mientras tanto, en Akihabara, una imagen completamente diferente se desarrollaba. La ciudad había caído en un caos silencioso, donde los fuertes se aprovechaban de los débiles. Los hermanos gemelos Toya y Minori, tras quedar atrapados, se habían unido a un gremio con la esperanza de encontrar seguridad, pero en su lugar fueron explotados sin piedad. Se vieron obligados a recolectar materiales todo el día y si no cumplían su cuota, eran castigados. Sus vidas estaban llenas de desesperación y sufrimiento. En sus momentos más oscuros, Minori a menudo se preguntaba qué habría hecho su maestro, Shiro, en su lugar. Al día siguiente, mientras Toya seguía trabajando, una voz familiar resonó por la plaza. Era la de Mariel, anunciando el regreso seguro de Sarara. En ese fugaz momento, la esperanza se encendió en Toya, quien corrió hacia la voz y finalmente divisó a Shiro, el mentor que tanto anhelaban volver a ver.
Sin embargo, él decidió no acercarse, dándose la vuelta en su lugar, decidido a enfrentar sus propias luchas por sí mismo. En el nuevo mundo de Elder Tale, los gremios desempeñaban un papel inmensamente importante. Ya no eran solo grupos temporales de jugadores, sino organizaciones estructuradas que ofrecían muchos beneficios, como almacenamiento compartido, sistemas de comunicación privados y, lo más importante, acceso a las salas de gremio dentro del edificio del gremio. Tras el regreso seguro de Sarara, su gremio, la Alianza de la Luna Creciente, celebró un gran festín de bienvenida. Este evento se volvió notable, ya que marcó la primera vez que todos pudieron probar comida con sabor real gracias a la magistral cocina de Nayanta. Sin embargo, esta alegría también vino con la comprensión de que no todos podían replicar tal sabor. Requería la habilidad del chef a un cierto nivel, e incluso entre aquellos de igual nivel, el gusto aún variaba dependiendo de la maestría individual. Reconociendo la importancia estratégica de este descubrimiento, Mariel decidió mantenerlo en secreto por un tiempo para evitar un caos innecesario dentro de la ciudad. Durante la fiesta, mientras el ambiente era alegre y animado, Shiro se acercó a Mariel para una conversación privada. Le preguntó sobre la situación en Akihabara durante su ausencia, y ella compartió en un tono bastante pesimista que, aunque los incidentes de PK habían disminuido, la ciudad parecía estar desarrollando un orden social subterráneo, donde gremios poderosos como DDD, con más de 1500 miembros, estaban estableciendo gradualmente reglas no escritas y tomando el control de los mejores terrenos de caza, empujando a los gremios más pequeños a una clara desventaja. La situación se complicó aún más cuando otros gremios poderosos, como los Caballeros de la Espada Negra y Espada Plateada, incapaces de competir en número, decidieron enfocarse en la calidad, esforzándose por subir de nivel hasta el 91 e incluso el 100, después de que el límite de nivel se hubiera elevado en la nueva expansión. Para lograrlo, habían formado una alianza con un gremio infame llamado Hamelin, una organización que se especializaba en atraer a nuevos jugadores para explotarlos, apoderándose de las valiosas pociones X que se les distribuían diariamente y vendiéndolas a grandes gremios para obtener ganancias. Después de escuchar todo esto, Shiro cayó en una profunda contemplación. Se dio cuenta de que el caos y la corrupción en Akihabara no eran culpa de ningún individuo, sino la responsabilidad colectiva de todos, incluyéndolo a él mismo, quien había elegido quedarse al margen y no hacer nada. Ahora ya no podía ignorarlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando recordó a los hermanos gemelos, Toya y Minori, a quienes había ayudado una vez. Ambos se encontraban actualmente en el gremio Hamelin. La culpa y el remordimiento en su corazón lo impulsaron a actuar. Después de una noche sin dormir y una conversación con Nayanta sobre la naturaleza de las relaciones y la importancia de esforzarse por crear algo significativo, Shiro finalmente encontró su respuesta. Decidió que ya no podía seguir huyendo ni culpando al sistema. Tenía que provocar el cambio él mismo. Shiro contactó a Minori, usando un sistema de código simple basado en toses para confirmar la situación de los hermanos. Prometió que vendría a rescatarlos y les dijo que confiaran en él. Inmediatamente después, reunió a todos, Naotsugu, Akatsuki, Nayanta, Sarara y a todo el gremio de la Alianza de la Luna Creciente. Anunció su plan, no solo para rescatar a Toya y Minori de Hamelin, sino también para limpiar toda la ciudad de Akihabara. Denunció la cobardía, la mezquindad y la miseria que habían envuelto la ciudad, un lugar donde la gente parecía simplemente existir en lugar de vivir de verdad. Afirmó que 30.000 jugadores no era un número tan grande y que todos habían estado subestimando este mundo. Necesitaban volverse más decididos. Su plan comenzó con un requisito y un capital inicial de 5.000 de oro, una suma colosal. Sin embargo, explicó que el dinero era solo el principio. Lo más importante era la esperanza y la buena voluntad de todos. Creía que si todos los que amaban esta ciudad unían sus fuerzas, podrían triunfar. Para realizar este plan, declaró que formaría su propio gremio. En medio de la sorpresa y el entusiasmo de todos, Shiro anunció el nombre de su gremio, Log Horizon. Con un objetivo claro y un plan audaz, Shiro comenzó la primera fase de su campaña para transformar el rostro de Akihabara. Necesitaba un capital enorme de 5.000 de oro, una cifra que para Mariel y los miembros de la Alianza de la Luna Creciente era completamente impensable, ya que su tesorería total ascendía a solo 60.000 de oro. Para comenzar a ejecutar el plan, todo el gremio entró en acción bajo el mando de Shiro. Comenzaron a cazar jabalíes en el bosque del Jardín Real, pero no para recolectar carne como botín ordinario. En cambio, su objetivo era capturarlos vivos. Habían descubierto que si un cocinero hábil preparaba animales capturados vivos, la criatura entera podía ser utilizada, rindiendo muchos más ingredientes que simplemente derrotarlos y recolectar objetos. Mientras tanto, en la sala del gremio, Nayanta se convirtió en el maestro para aquellos que deseaban aprender el arte de la cocina. Les enseñó a sazonar la comida y a crear platillos con sabor real. Mientras tanto, aunque Mariel no estaba acostumbrada al papeleo, tuvo que lidiar con montones de presupuestos y documentos que Shiro y Henrietta habían preparado.
Shiro trabajó incansablemente, redactando planes detallados, recopilando información sobre todos los gremios de Akihabara y evaluando sus capacidades y mano de obra, hasta el punto de que incluso Henrietta no pudo evitar admirar la implacabilidad y eficiencia de su estrategia. Se dio cuenta de que en un mundo sin leyes tenían que crear las suyas propias, un nuevo sistema de reglas que pudiera generar ganancias legítimamente mientras mantenía a la gente voluntariamente contenta. Después de muchos días de preparación, el plan finalmente se puso en marcha. La Alianza de la Luna Creciente abrió un pequeño puesto de comida justo en la plaza central llamado Crescent Burger, presentando su plato principal, hamburguesas aromáticas y sabrosas, a diferencia de todo lo que los jugadores habían imaginado. Al instante, el humilde puestecito se convirtió en una sensación. La gente de Akihabara, cansada desde hacía mucho tiempo de comidas insípidas, acudió en masa para saborear una vez más el sabor de la comida real. Se formaron largas colas y las hamburguesas se agotaron en un abrir y cerrar de ojos. El rotundo éxito de Crescent Burger no solo generó una ganancia masiva el primer día, más de 43,000 de oro, sino que, lo que es más importante, envió un poderoso mensaje a toda la ciudad. Demostró que crear algo de alta calidad y valioso era totalmente posible, plantando una semilla de esperanza en los corazones de los ciudadanos de Akihabara para una vida mejor. Este evento captó rápidamente la atención de los gremios principales, tanto de combate como de producción. Se dieron cuenta de que la aparición de comida con sabor real cambiaría por completo la economía y el equilibrio de poder de la ciudad. Pero para Shiro, vender hamburguesas y ganar oro era simplemente un peldaño, la primera etapa de un plan mucho mayor. Mientras la Alianza de la Luna Creciente estaba ocupada gestionando el negocio, Shiro contactó en secreto a un viejo amigo, un antiguo miembro de la fiesta del té de la depravación, Souhiru Zeta, el maestro del gremio de la Brigada del Viento del Oeste, un gremio de combate pequeño pero altamente élite. Shiro compartió su visión de una nueva Akihabara, un lugar donde la gente pudiera vivir con dignidad y propósito, un lugar que ya no fuera visto como una prisión. Necesitaba la ayuda de Sugiru, no para vender hamburguesas, sino para algo mucho más significativo. Aunque Sugiru no entendía completamente el plan de Shiro, su confianza absoluta en su antiguo camarada, el estratega más brillante que jamás había conocido, lo llevó a aceptar sin dudar. El plan de Shiro estaba tomando forma gradualmente. Cada pieza del rompecabezas estaba encajando. Con el apoyo de la Alianza de la Luna Creciente, los gremios más pequeños, y ahora un poderoso gremio de combate como la Brigada del Viento del Oeste, Shiro estaba listo para la segunda fase de su plan, una fase que iría más allá del negocio culinario y afectaría profundamente toda la estructura social de Akihabara. Una revolución se estaba preparando en silencio, y el cerebro detrás de todo no era otro que el hombre conocido como el villano de gafas. En el mundo de Elder Tale, las misiones eran una parte inseparable de la vida. Variaban desde tareas sencillas como encontrar personas perdidas hasta grandes aventuras que otorgaban valiosas recompensas como experiencia, oro, objetos, conocimiento mágico o recetas de artesanía. El silbato de invocación de grifos que poseía el grupo de Shiro también fue una recompensa de una misión tan masiva. Después del exitoso debut de Crescent Burger, el siguiente paso en el plan de Shiro era reunir la enorme suma de 5,000 de oro, el capital que necesitaba para llevar a cabo la siguiente fase de su campaña. Para lograr esto, envió a Marielle y Henrietta, las dos representantes de la Alianza de la Luna Creciente, a negociar con los tres gremios de producción más grandes de Akihabara, el gremio de comerciantes Roderick, la agencia marina y la calle comercial 8. Esto fue verdaderamente una batalla de ingenio. Desde la catástrofe, las materias primas se habían vuelto cada vez más escasas, ya que menos jugadores se atrevían a aventurarse fuera para luchar, dando a los grandes gremios de producción una ventaja dominante en la adquisición. Sin embargo, la repentina aparición de comida con sabor real de Crescent Burger se había convertido en una oportunidad lucrativa que ninguno de los gremios principales quería perder. Aunque Marielle y Henrietta estaban ansiosas por dentro, mantuvieron una fachada tranquila y segura mientras comenzaban sus negociaciones. Al principio, propusieron que los gremios proporcionaran ingredientes para su puesto de comida, pero poco después hábilmente dirigieron la conversación hacia algo mucho más grande, la preparación de la Alianza de la Luna Creciente para una campaña importante. Un desafío que no podían lograr solos y para el cual necesitaban ayuda. Sugirieron sutilmente una nueva misión legendaria conectada a la expansión, los pioneros de la Novoesfera. Una misión que requería una inversión enorme de 5,000 de oro, pero que prometía recompensas más allá de la imaginación. Para dar más peso a sus palabras, revelaron que el cerebro detrás de esta campaña no era otro que Shiro, el llamado villano de gafas, un brillante estratega del legendario grupo de incursión Fiesta del Té de la Depravación y el dueño de grifos raros. La mera mención del nombre de Shiro fue suficiente para que los líderes de los gremios reconsideraran. Estaban seguros de que cualquier misión liderada por un hombre de su calibre generaría inmensas ganancias. Como prueba del potencial de la misión, Nayanta les sirvió personalmente un pudín hecho con huevos de un rock, un monstruo de nivel 85, una sutil demostración de que poseían recetas culinarias avanzadas y exclusivas que nadie más tenía.
Finalmente, para evitar crear un desequilibrio de poder, Mariel propuso que cada gremio contribuyera con un tercio de la suma requerida, 1.500.000 2T0 de oro por gremio, a cambio de acceso completo a los detalles del plan y fórmulas de cocina exclusivas una vez completada la misión. La oferta era simplemente demasiado tentadora para rechazarla. Los 3 líderes de gremio aceptaron rápidamente, y así Shiro aseguró con éxito el capital que necesitaba sin revelar jamás su verdadero plan. Mientras tanto, en el gremio Hamelin, la situación de los hermanos gemelos Toya y Minori permanecía inalterada. Continuaban siendo explotados y atrapados en un trabajo sin esperanza. Recordando el consejo de Shiro sobre guardar posesiones importantes en el banco, Minori se consumía con culpa y autorreproche por ser débil y perderlo todo. Se sentía indigna de ser salvada por Shiro hasta que le llegó un mensaje de él, prometiendo que vendría a rescatarlos al día siguiente. Esa única promesa reavivó su esperanza, dando a ambos hermanos la fuerza para soportar su cruel realidad y esperar la liberación. De vuelta en el cuartel general de la Alianza de la Luna Creciente, Mariel y Henrietta regresaron exhaustas pero orgullosas de su logro. Habían cumplido impecablemente la tarea que Shiro les había encomendado. Shiro les dio la bienvenida con refrescos, revelando con calma que asegurar los fondos era solo el principio. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Al día siguiente, cada maestro de gremio en Akihabara recibió una invitación a una reunión que determinaría el futuro de la ciudad, organizada conjuntamente por Log Horizon y la Alianza de la Luna Creciente. Un enfrentamiento sin espadas ni hechizos, pero rebosante de tensión, estaba a punto de desarrollarse, una batalla donde Shiro se enfrentaría a las figuras más poderosas de Akihabara y las persuadiría para que aceptaran su visión. Al mismo tiempo, fortalecidos por la promesa de Shiro, Toya y Minori decidieron comenzar su propia lucha. En vísperas del histórico evento conocido como la Conferencia de la Mesa Redonda, la atmósfera dentro de la sala del gremio estaba eléctrica de anticipación, mientras los líderes de los gremios más poderosos de Akihabara comenzaban a llegar, incluyendo DDD, Caballeros de la Espada Negra, Honesty, Brigada del Viento del Oeste y Espada Plateada, representando a los gremios de combate más influyentes de todos. Junto con la agencia marina, el gremio de comerciantes Roderick, la calle comercial 8, Grandeur y Radio Market, representando a los gremios de producción, y por supuesto la Alianza de la Luna Creciente junto con el recién establecido gremio Log Horizon, actuando como el iniciador de la reunión. Shiro, representando a Log Horizon, comenzó su discurso, pero fue inmediatamente interrumpido por Isaac, el líder de los Caballeros de la Espada Negra, y William Massachusetts, el jefe de Espada Plateada, quienes exigieron que fuera directo al grano en lugar de perder el tiempo en presentaciones formales. Shiro luego presentó el propósito de la reunión, discutir y encontrar soluciones para el alarmante estado de Akihabara desde el apocalipsis, un mundo del que quizás nunca pudieran regresar. Propuso la creación de un consejo para manejar los problemas colectivos de la ciudad. Sin embargo, su propuesta encontró escepticismo y oposición de los líderes de los gremios, especialmente los de combate, quienes afirmaron que era un esfuerzo inútil, similar al intento anterior de formar una alianza de pequeños gremios, que, según ellos, solo servía a intereses personales. Declararon que no les importaba la condición de la ciudad, ya que era simplemente un lugar para vender objetos, y después Espada Plateada abandonó la reunión. Mientras tanto, en el gremio Hamelin, una operación de rescate secreta ya estaba en marcha. Siguiendo las instrucciones de Shiro, Toya y Minori reunieron a todos los jugadores novatos cautivos y se prepararon para su escape. Shiro había posicionado a Akatsuki y Naotsugu en puntos estratégicos para brindar apoyo, y lo que es más importante, había tomado el control de todo el edificio del gremio, convirtiéndolo en una zona segura. De vuelta en la reunión, Shiro continuó aclarando su verdadera intención. Afirmó rotundamente que no tenía ningún deseo de forjar una alianza que solo beneficiara a unos pocos, sino que su verdadero propósito era mejorar la situación, revelando las prácticas abusivas de gremios como Hamwin y comparándolas con el desorden anárquico de Suzuki No, subrayando la imperiosa necesidad de leyes que fueran creadas y aplicadas, además, por los propios jugadores. Un debate sumamente acalorado estalló de inmediato, y cuando se le preguntó cómo se llevarían a cabo las decisiones del consejo, Shiro desveló su as bajo la manga. Anunció que había adquirido por completo el edificio del gremio, dejando a todos los presentes absolutamente conmocionados. Al poseer la propiedad de toda la zona, Shiro ejercía un control absoluto sobre quién podía acceder o salir, incluyendo el vital acceso al banco donde la mayoría de los jugadores custodiaban todos sus valiosos activos. Fue una jugada increíblemente estratégica, transformándolo de un mero defensor de la paz en una figura capaz de mantener eficazmente bajo control a toda la comunidad de jugadores de Akihabara.
Declaró sin rodeos que cualquiera que se opusiera a la conferencia de la mesa redonda sería inmediatamente expulsado del edificio del gremio, lo que implicaría la congelación efectiva de todos sus activos. Ante esta contundente amenaza, los líderes de los gremios no tuvieron absolutamente otra opción que quedarse y prestar atención. Simultáneamente, la crucial huida de Hamlin ya había dado inicio. Toya y Minori pusieron en práctica las tácticas que Shiro les había enseñado con esmero, enfrentándose valientemente a los miembros de Hamlin. Toya empleó sus habilidades de samurái para silenciar al enemigo, mientras Minori erigía barreras defensivas para ganar un tiempo precioso y permitir que los demás pudieran escapar. Lograron llegar con éxito a la salida, donde fueron recibidos por Xiaoyu y Jin, dos miembros de la Alianza Luna Creciente que Shiro había enviado como refuerzo. Sin embargo, su avance fue bruscamente interrumpido por Shredder, un miembro de Hamlin, quien atacó brutalmente a Toya. En ese preciso instante, Akatsuki hizo su aparición y derrotó velozmente a Shredder. De forma simultánea, Shiro, haciendo uso de su control absoluto sobre la zona, bloqueó el acceso de todos los miembros de Hamlin al edificio del gremio, poniendo fin de manera definitiva a su reinado de opresión. Con todos los jugadores novatos rescatados exitosamente, la batalla de Shiro en la conferencia de la mesa redonda también llegó a su esperada conclusión. Había logrado persuadir a los gremios más importantes para que participaran en la instauración de un nuevo orden para Akihabara, con dos objetivos fundamentales: devolver la vida a la ciudad y establecer leyes que unieran a todos sus habitantes. Y así, la batalla para reclamar el futuro de Akihabara dio inicio oficialmente, con Shiro, el hombre conocido como el villano de las gafas, erigiéndose en el epicentro de todo este movimiento. Tras la conferencia de la mesa redonda, Akihabara comenzó a experimentar una serie de cambios sumamente positivos. Transcurrió una semana y la ciudad parecía haber renacido por completo, rebosante de vida y esperanza, todo ello emanando del convincente y persuasivo discurso de Shiro. Durante la conferencia, él desveló un secreto verdaderamente revolucionario: la asombrosa capacidad de crear objetos y desarrollar tecnologías que jamás habían existido. Siempre y cuando los jugadores poseyeran la experiencia y el conocimiento necesarios, podían fabricar absolutamente cualquier cosa utilizando los materiales disponibles en este mundo. Un ejemplo sobresaliente fue cuando los principales gremios de producción, tras recibir una valiosa pista de Shiro, lograron construir con éxito una máquina de vapor completamente funcional en menos de 12 horas. Este trascendental descubrimiento inauguró una nueva era para la economía de Akihabara, donde la creatividad y el esfuerzo laboral serían valorados por encima de cualquier otra cosa. Además, ofreció una poderosa motivación para que la gente abandonara la ciudad, se dedicara a la caza, a la recolección de recursos y a participar en diversas actividades económicas, resolviendo así los graves problemas de la ociosidad y la desesperación. Junto con la estimulación de la economía, Shiro también propuso una serie de reglas fundamentales y esenciales para asegurar la seguridad y la equidad para absolutamente todos los habitantes. Entre estas se incluía la prohibición de atacar a jugadores en áreas de bajo nivel, el reconocimiento de derechos básicos como la libertad de unirse o abandonar gremios, y lo más crucial, el reconocimiento de la gente de la Tierra como seres humanos reales merecedores de los mismos derechos y consideraciones que los aventureros. Aunque esta propuesta inicialmente encontró una considerable resistencia, Shiro fue persuadiendo gradualmente a los líderes de los gremios con su agudo razonamiento y su visión de largo alcance. Una vez que Krusty, el líder de DDD, el gremio de combate más grande, manifestó su apoyo, otros gremios importantes como West Wind Brigade, Black Sword Knights y Honesty también accedieron a unirse. Así, la conferencia de la mesa redonda quedó oficialmente establecida, una alianza de los gremios líderes de Akihabara, unidos bajo un objetivo común para construir una sociedad mucho mejor. Inmediatamente después de que la conferencia concluyó, las primeras decisiones importantes fueron puestas en acción. El secreto detrás de la elaboración de alimentos con un sabor verdaderamente real fue hecho público para todos. Se introdujo un pequeño impuesto por cada uso del edificio del gremio para financiar las operaciones del consejo y se organizó un gran festival gastronómico para celebrar este nuevo comienzo. Simultáneamente, Shiro actuó de manera decisiva contra el gremio Hamelin, prohibiéndoles el acceso tanto al edificio del gremio como al banco, lo que paralizó por completo su capacidad de operar y forzó a sus miembros a abandonar la ciudad sumidos en la miseria. Mientras tanto, los jugadores novatos que habían sido rescatados encontraron un nuevo hogar. La mayoría de ellos se unieron a la Alianza Luna Creciente, atraídos por la bondad y la valentía de Xiaoyuwa durante el rescate, lo que provocó que la sala del gremio se abarrotara, un desarrollo sorprendente pero, sin duda, muy bienvenido. Simultáneamente, Log Horizon dio la bienvenida a dos nuevos miembros que no eran otros que Toya y Minori. Los hermanos, sin la menor vacilación, se acercaron para solicitar su admisión en el gremio del maestro al que tanto admiraban y respetaban profundamente. Ante su inquebrantable sinceridad y determinación, Shiro, ahora en su rol de maestro de gremio, no pudo negarse y los aceptó con gran alegría. Esa misma noche, bajo un cielo nocturno salpicado de estrellas, los antiguos y nuevos miembros de Log Horizon se congregaron alrededor del picante curry de Nayanta, compartiendo un momento cálido y sereno que marcó un nuevo y prometedor comienzo. Sin embargo, la paz no perduró por mucho tiempo. Las noticias sobre la profunda transformación de Akihabara llegaron a oídos de la gente de los reinos de las tierras. Comenzaron a enviar emisarios para investigar la situación y pronto, una invitación formal de Istil, uno de los reinos más poderosos, llegó a la conferencia de la mesa redonda. En los días que siguieron, la vida en este nuevo mundo continuó su curso. Durante una sesión de entrenamiento para los nuevos miembros de Log Horizon, Toya y Minori, bajo la estricta pero a la vez atenta y cariñosa guía de Naotsugu y Akatsuki, se fueron acostumbrando gradualmente a sus respectivos roles dentro de un grupo de combate. Aprendieron la vital importancia de la coordinación y de comprender a fondo las fortalezas y debilidades inherentes a cada clase. Mientras tanto, en el cuartel general de Log Horizon, Shiro proseguía con su incansable y dedicada investigación.
No solo buscaba una manera de regresar a su mundo real, sino que también se esforzaba por comprender la verdadera naturaleza de este nuevo. Experimentó con su habilidad de escriba, con la esperanza de crear cosas que trascendieran los límites del juego, tal como ya lo habían logrado los chefs y los artesanos. La inesperada calma fue rota por un estallido emocional de Mariel, quien se había agotado por completo con el papeleo y anhelaba con todas sus fuerzas unas merecidas vacaciones de verano. Para resolver esta situación y, al mismo tiempo, cumplir con el compromiso de la conferencia de la mesa redonda de entrenar a nuevos jugadores, Shiro ideó rápidamente una solución: organizar un campamento de entrenamiento de verano para todos los aventureros por debajo del nivel 40 en la pintoresca ciudad costera de Chaoshi, ubicada en la región de Saint-Léaf. Este plan no solo satisfizo el deseo de Mariel, sino que también generó una valiosa oportunidad para que la nueva generación de jugadores pudiera aprender y crecer en un entorno seguro y perfectamente estructurado. Mientras Akihabara bullía de emoción y se preparaba con entusiasmo para el campamento, otro evento de gran magnitud tuvo lugar. Una delegación de la Liga de Ciudades Libres de Istol, una de las facciones más poderosas de la gente de la Tierra, hizo su llegada a Akihabara. Portaban una invitación oficial del Lord Sargento Cohen, en la que se solicitaba que la conferencia de la Mesa Redonda enviara representantes a un consejo de señores y a un gran baile que se celebraría durante el mes siguiente. Esto marcó el primer contacto oficial entre los aventureros y las fuerzas políticas de la gente de la Tierra, lo que planteó un desafío diplomático extremadamente complejo para la Mesa Redonda. Tuvieron que sopesar la oportunidad de obtener información valiosa sobre este mundo frente al riesgo de verse envueltos en las intrigas políticas de los poderes nativos. Tras una intensa y profunda deliberación, la Mesa Redonda decidió enviar una delegación compuesta por Krusty como el representante oficial del consejo, Michitaka en representación de los gremios de producción, y Shiro, quien desempeñaría el rol de analista de inteligencia. Henrietta también optó por acompañarlos, oficialmente en calidad de observadora, pero en realidad con la intención de cuidar de Akatsuki. El destino de la delegación era el Palacio de Hielo Eterno, el majestuoso lugar del baile, una magnífica estructura construida enteramente de hielo mágico. Allí se encontraron y conversaron con el Lord Sergei Cohen, el líder de la Liga de Istol. A través de este encuentro, Shiro se percató de que la estructura social de la gente de la Tierra era sorprendentemente similar al sistema de gremios de los aventureros, donde el poder se distribuía y las decisiones se tomaban mediante la discusión. Sin embargo, la atmósfera en el baile era palpable y tensa. Ambas partes se mantuvieron cautelosas y observadoras, buscando recopilar información sobre el otro sin revelar demasiado. Mientras tanto, en el campamento de verano en Kaoxi, los nuevos jugadores disfrutaban de la fresca brisa marina y se preparaban para su próximo desafío, una expedición a una mazmorra conocida como la Gran Selva. Esta sería una verdadera prueba de todo lo que habían aprendido, y lo que es aún más importante, tendrían que enfrentarla sin la ayuda directa de sus instructores, una valiosa lección de independencia y de confianza mutua entre los compañeros de equipo. Una lección que Shiro había anotado con gran cuidado y que había confiado a Minori. En el mundo de Elder Tale, las mazmorras son áreas especiales donde las batallas contra monstruos se desarrollan en espacios confinados, lo que exige un trabajo en equipo sumamente complejo. En el Palacio de Hielo Eterno, en medio de la solemne atmósfera del gran baile, la delegación de la Mesa Redonda se enfrentó a un tipo diferente de campo de batalla, una tensa y compleja lucha diplomática. Krusty, en su rol de representante oficial, declinó hábilmente las invitaciones a bailar para así ganar más tiempo conversando con el Lord Sergeyat, mientras que Shiro, a pesar de su notoria reticencia, fue empujado a la pista de baile para dar inicio al evento. Afortunadamente, Henrietta, con su clase de bardo, se convirtió en una pareja de baile perfecta, guiando con gracia a Shiro en cada paso, mientras le explicaba el importante rol de un bardo, una clase de apoyo que utiliza la música para fortalecer a los aliados y debilitar a los enemigos mediante efectos persistentes. Mientras Shiro y Henrietta bailaban, Akatsuki fue inesperadamente arrastrada por un grupo de niños de la gente de la Tierra para jugar al escondite. En ese fugaz momento de pura alegría, ella se dio cuenta de la profunda diferencia que existía entre ella, una aventurera, y los niños comunes y corrientes. Simultáneamente, Minori sentía una creciente ansiedad por la inminente expedición a la mazmorra, por lo que decidió contactar a Shiro. Él la tranquilizó recordándole los principios fundamentales del combate en grupo que le había enseñado, enfatizando que nunca estaba sola y que el nivel no lo era todo en absoluto. Esa breve pero significativa conversación infundió a Minori un gran coraje. Al día siguiente, Shiro y la delegación descubrieron que su innovador método de cocina había comenzado a extenderse por toda la comunidad de la gente de la Tierra, una clara señal de la creciente influencia de los aventureros. Shiro explicó que, para evitar causar efectos negativos, era imperativo que comprendieran mejor este mundo. También analizó la compleja situación política de la Liga de Isto, donde las influyentes familias nobles intentaban atraer a los aventureros a su bando. También se percataron de que el sistema de misiones había cambiado drásticamente desde el apocalipsis, provocando consecuencias impredecibles, especialmente para los nuevos jugadores. Mientras tanto, en el campamento de verano en el bosque de la Granda, el grupo de Minori, que incluía a Toya, Isuzu, Sarara y un arrogante hechicero llamado Rundle House Code, se preparaba para su primera expedición.
Aunque surgieron desacuerdos iniciales debido a sus personalidades tan chocantes, finalmente lograron entrar en la mazmorra. Su primera batalla contra un grupo de 3 esqueletos transcurrió de manera relativamente fluida. Toya, actuando como el tanque samurái, atrajo hábilmente la atención del enemigo con ataques de largo alcance, mientras Randall House demostraba el poder destructivo de un hechicero. Isuzu, en su rol de bardo, utilizó sus canciones de apoyo para amplificar su fuerza mágica. Sin embargo, la arrogancia y la inexperiencia de Randall House condujeron rápidamente al desastre. No logró percatarse de los arqueros esqueléticos ocultos que le habían apuntado, y al usar un poderoso hechizo atrajo la atención de absolutamente todos los enemigos hacia sí mismo. Su formación colapsó por completo, y con los demás incapaces de curarse a tiempo, no tuvieron absolutamente otra opción que huir en medio del caos y la derrota más absoluta. Al mismo tiempo, en el gran baile, Krusty declinó cortés pero firmemente la invitación de un cierto lord y, en su lugar, se acercó a la princesa Lenisha L. Art Cohen, nieta del Lord Sergeyat y una de las figuras más importantes de Steel, invitándola a bailar. Este fue un movimiento diplomático de gran importancia. En el mundo de Elder Tale, además de los aventureros y la gente de la Tierra, también existían razas demi-humanas como los goblins, criaturas crueles y sumamente numerosas. Aunque individualmente eran más débiles que un aventurero de nivel medio, su verdadera fuerza residía en su abrumadora cantidad y en su gran diversidad. Ocupaban principalmente las regiones noreste del archipiélago de Yamato. Mientras tanto, en el Palacio de Hielo Eterno, la delegación de la Mesa Redonda se enfrentó a una apretada agenda de banquetes y reuniones con los señores de Istel. Decidieron dividirse para poder asistir a todos los eventos. Shiro participaría en la reunión del Consejo Académico, Michitaka asistiría al banquete de Lord Dart y Krusty se uniría a la reunión de jóvenes caballeros. Confiado en su habilidad para manejar la adulación, Krusty se armó con un escudo excepcionalmente resistente, nada menos que la propia princesa Lanisha, a quien había convertido hábilmente en su inseparable compañera durante toda la conferencia. Lanisha, una princesa con una naturaleza melancólica pero inherentemente perezosa que no deseaba nada más que holgazanear durante todo el día, inicialmente encontró la presencia de Krusty extremadamente molesta, creyendo firmemente que él era capaz de leer sus pensamientos. Sin embargo, con su perspicacia y agudeza psicológica, Krusty rápidamente supo cómo convertir la situación a su favor. Propuso un acuerdo mutuamente beneficioso. Aparecerían juntos, lo que les proporcionaría la excusa perfecta para evitar tediosas reuniones sociales, al mismo tiempo que servirían de escudo contra el escrutinio de otros señores y nobles. En un amistoso encuentro contra los caballeros de Istal, Krusty demostró el abrumador poder de un aventurero de nivel 90, derrotó con facilidad a todos sus oponentes y obtuvo su merecida recompensa, el honor de escoltar a la princesa Lanitia en el banquete de esa misma noche. Durante sus conversaciones privadas, Krusty fue rompiendo gradualmente la coraza de Lanitia. La comparó con su hermana menor en el mundo real, quien compartía hábitos igualmente perezosos y admitió que su presencia aliviaba en gran medida su nostalgia por su hogar. A través de sus intercambios, él ilustró sutilmente la diferencia fundamental entre los aventureros y la gente de la Tierra, la libertad. La libertad de hacer lo que uno deseara, de dormir cuando le placiera y de viajar a cualquier lugar, aunque esa libertad también exigía una gran determinación y una enorme responsabilidad. Lo que comenzó como una relación de explotación mutua se transformó lentamente en una de comprensión y empatía. Mientras tanto, en el campamento de verano, el grupo de Minori, después de su primer fracaso, continuó luchando arduamente en su intento de conquistar la mazmorra del bosque de la Grande. Fracasaron repetidamente, agobiados por la autoculpa y una profunda impotencia. Isuzu incluso comenzó a dudar de su propia fuerza, preguntándose si era demasiado débil y carecía de potencial. A pesar de su propia ansiedad, Minori se esforzó por mantenerse firme, creyendo que esta era una prueba que debían superar por sí mismos. Simultáneamente, la batalla de ingenio y estrategia entre la conferencia de la Mesa Redonda y la Liga de Istal continuó sin tregua. Después de percatarse del inmenso poder y potencial de los aventureros, especialmente en los campos de la tecnología y la economía, los lores buscaron cada oportunidad para ganárselos, ofreciendo títulos nobles y prometiendo grandes beneficios, como solicitudes de asistencia en el desarrollo de tecnología de transporte marítimo para contrarrestar las amenazas de monstruos. Shiro y su delegación reconocieron esto como una trampa sofisticada y sabían que debían ser extremadamente cautelosos para no enredarse en las disputas políticas internas de Istel. Necesitaban establecer reglas claras y precisas para la cooperación entre ambas partes. Esa fue también la razón por la que Shiro envió a Akatsuki a recopilar inteligencia. Ella descubrió que, aunque los señores deseaban la cooperación, también desconfiaban profundamente y temían la fuerza de los aventureros, discutiendo entre ellos sobre si debían manejar la situación con diplomacia o con la fuerza. En la última noche de la conferencia, mientras Shiro permanecía solo en el balcón, sumido en profunda contemplación, se encontró con un misterioso mago que se presentó como Regan del Lago Meryl, un hombre que parecía saber demasiado sobre la verdadera naturaleza del apocalipsis y los secretos más profundos de este mundo. Dentro de la solemne atmósfera del Palacio de Hielo Eterno, tuvo lugar una reunión secreta entre Shiro y Regan, el erudito mágico y el heredero del prestigioso título de Sabio del Lago Meryl.
Regan reveló una hipótesis verdaderamente sorprendente, que el evento conocido como el Apocalipsis fue en realidad la tercera activación de una magia de clase mundial denominada Fracción Mundial. La primera ocurrió hace 350 años, cuando las princesas de la raza elfa, impulsadas por una profunda venganza, utilizaron el hechizo para crear razas demi-humanas a partir de almas errantes, sumiendo así al mundo en una oscura era de tinieblas. La segunda ocurrió hace 240 años, cuando se empleó magia de invocación divina para traer a los aventureros, mensajeros de los dioses, a este mundo con el fin de combatir a las razas demi-humanas. Regan explicó que, según la teoría del alma, la vida se compone de dos tipos de energía, la psique o el alma, equivalente a los puntos de magia, MP, que contiene la conciencia y la personalidad, y el ánima o el cuerpo, equivalente a los puntos de vida, HP, que alberga los recuerdos almacenados en el cerebro. Cuando una persona de la Tierra muere, tanto su ánima como su psique se disuelven por completo. Sin embargo, un aventurero posee un mecanismo de resurrección similar al de los demi-humanos, lo que permite que su psique regrese a la catedral y reconstruya su ánima. Sin embargo, este proceso es imperfecto, lo que resulta en la pérdida de una porción de su experiencia, o en otras palabras, una parte de su memoria. Esto implica que cada vez que un aventurero muere, pierde fragmentos de sus recuerdos, posiblemente incluso aquellos que están conectados con el mundo real. Mientras tanto, en el campamento de verano en Caoxi, después de una serie de fracasos consecutivos, la atmósfera dentro del grupo de Minori se había vuelto insoportablemente pesada. La autoculpa y las acusaciones mutuas los empujaron directamente al borde del colapso. Toya, Randall House, Isuzu y Sarara estaban todos completamente envueltos en frustración y una profunda impotencia. A pesar de sus mejores esfuerzos, no podían comprender por qué seguían fallando incluso los desafíos más simples de la mazmorra. Minori, quien se había esforzado al máximo por liderar al grupo siguiendo las enseñanzas de Shiro, también se sentía confundida y ansiosa. Percibió que había pasado por alto algo vital, un elemento central del combate en grupo que Shiro nunca había mencionado explícitamente. A la mañana siguiente, antes de que se prepararan para otro intento que probablemente sería inútil, Minori reunió todo su coraje y sugirió que dejaran de entrar en la mazmorra por un tiempo. Propuso que, en lugar de lanzarse de cabeza al fracaso, deberían tomarse un tiempo para sentarse, hablar y, sobre todo, entenderse verdaderamente unos a otros. Se había dado cuenta de que lo que les faltaba no era fuerza ni tácticas, sino una confianza y una conexión verdaderamente genuinas. Eran simplemente un grupo de extraños reunidos al azar, no verdaderos amigos o camaradas de batalla. Solo cuando pudieran confiar y depender plenamente el uno del otro, podrían convertirse en un verdadero equipo, uno capaz de superar cualquier desafío juntos. Mientras tanto, en el palacio, después de finalizar su conversación con Regan, Shiro y su delegación, regresaron a sus importantes negociaciones políticas. Se enfrentaron a ofertas de cooperación tentadoras pero peligrosas por parte de los señores, cada uno con sus propias agendas y esquemas para atraer el poder de los aventureros a su lado. Pero con su comprensión más profunda de la naturaleza del mundo y sus peligros ocultos, Shiro decidió mantener una postura neutral y sumamente cautelosa. Sabía que antes de tomar cualquier decisión crítica, era fundamental que comprendieran el mundo y su propio lugar dentro de él. Tampoco podía dejar de pensar en lo que Regan había revelado, el riesgo de perder recuerdos con cada muerte, una verdad que podría cambiar por completo la forma en que los aventureros percibían la vida y la muerte en este nuevo mundo. Sabía que no podía permitir que nadie más supiera esto, al menos no hasta que encontrara una solución definitiva. Después de sus fracasos iniciales, el grupo de nuevos jugadores en el campamento de entrenamiento, bajo el liderazgo de Minori, finalmente logró un importante avance. Se dieron cuenta de que la causa de sus derrotas no era la habilidad individual o las tácticas, sino su falta de comprensión y confianza. Minori sugirió audazmente que pasaran tiempo hablando para conocer las fortalezas, debilidades, preferencias y hábitos de lucha de cada uno. La discusión comenzó torpemente, pero a medida que todos se abrían lentamente, descubrieron cosas que nunca habían sabido el uno del otro. Toya explicó el papel de un samurái tanque y la importancia de atraer la atención del enemigo. Mientras Randall House o Roddy compartían sus poderosos hechizos y sus vulnerabilidades, Isuzu reveló una habilidad de apoyo única llamada Fuga del Cobarde, que podía reducir el daño percibido del enemigo, proporcionando una ventaja táctica clave. A través de esta conversación, se dieron cuenta de que solo combinando la fuerza individual de cada uno podrían formar un equipo verdaderamente sólido. Con esta nueva comprensión, regresaron a la mazmorra del Bosque de la Granda con un espíritu renovado. Esta vez Minori, con la confianza y el conocimiento que había aprendido de Shiro, comandó al grupo con excelencia, asignó roles claros, Toya como tanque de primera línea atrayendo y reteniendo enemigos, Sorara como sanadora principal, Rudy e Isuzu como principales distribuidores de daño, mientras ella supervisaba el campo de batalla y brindaba apoyo cuando era necesario. Como resultado, derrotaron fácilmente a los enemigos que una vez los habían obligado a huir, se movieron con coordinación, atacaron en armonía y se apoyaron mutuamente sin problemas. Esta victoria no solo les otorgó experiencia y botín, sino, lo que es más importante, les trajo alegría y confianza. Habían aprendido la lección más valiosa del trabajo en equipo, la confianza, y se habían convertido en verdaderos amigos.
Mientras tanto, en el Palacio de Hielo Eterno, la delegación de la Conferencia de la Mesa Redonda, a pesar de enfrentar complejas negociaciones políticas, había logrado ciertos resultados. Aunque exhausto por las largas reuniones, Shiro nunca olvidó dedicar tiempo a estudiar e investigar más a fondo este mundo. Continuó practicando sus habilidades de escriba, esperando crear objetos mágicos que pudieran alterar el curso de los acontecimientos. Los eventos aparentemente no relacionados en el palacio y el campamento de entrenamiento fueron repentinamente interrumpidos por una invasión a gran escala de semihumanos. Un ejército masivo de monstruos Sahuagin, parecidos a peces, emergió inesperadamente del mar y atacó el área del campamento de Chaoshi. Meotsugu y los otros instructores organizaron rápidamente una defensa, mientras Shouryu se lanzó a la batalla para proteger a todos y ordenó a otros que advirtieran a los grupos que aún estaban en el bosque. La situación se volvió extremadamente grave. A medida que la invasión se extendía por toda la península de Saint-Leaf, los aventureros que participaban en el campamento de entrenamiento se vieron inmersos en una verdadera batalla por la supervivencia. Aunque eran solo un grupo improvisado, demostraron una coordinación notable para contener al enemigo, ganando un tiempo precioso para que los nuevos jugadores se retiraran a un lugar seguro. Mientras tanto, en el Palacio de Hielo Eterno, las noticias de la invasión llegaron rápidamente. A través de una conferencia telepática de emergencia brillantemente organizada, Shiro conectó a todos los miembros clave de la mesa redonda, uniéndolos a pesar de estar dispersos en diferentes lugares para enfrentar la crisis como uno solo. Explicó que esta invasión era una consecuencia directa del evento del retorno del Rey Goblin, un evento recurrente en el juego que, si era ignorado por los jugadores, desencadenaría el ascenso de un poderoso ejército de goblins. Desde el apocalipsis, nadie había intervenido, lo que significaba que esta fuerza goblin se había vuelto más fuerte que nunca. Shiro también reveló una verdad preocupante. La fuerza militar de la gente de la Tierra, incluida la Liga Istou, era insuficiente para resistir la invasión. Y el estado de los Caballeros de Izumo, un legendario ejército del juego, seguía siendo desconocido, enfrentando una inevitable guerra a gran escala, la posibilidad de pérdidas devastadoras, no solo para los aventureros, sino también para la gente mortal de la Tierra, que podría morir permanentemente. La atmósfera en la reunión se volvió cada vez más tensa. En el palacio, la princesa Lannister recibió la sombría noticia de que su padre tendría que regresar a Maehama para liderar la defensa de la ciudad contra el ejército Goblin, mientras ella y su abuelo debían permanecer para continuar la conferencia y mantener la estabilidad política. Esta situación forzó a Lanisha a una posición difícil, obligándola a enfrentar las responsabilidades de las que siempre había tratado de escapar. De vuelta en el campamento de entrenamiento, los supervivientes del ataque inicial se reagruparon en los terrenos de la escuela, donde el miedo y la confusión se extendieron entre todos. Neotsugu y los otros instructores hicieron todo lo posible por calmarlos mientras analizaban la situación, concluyendo que el próximo objetivo del ejército Goblin era probablemente la ciudad de Kaoxi, una ciudad sin muros, vulnerable a un asalto. Una acalorada discusión estalló entre los nuevos jugadores. Un lado abogaba por la retirada para salvar sus vidas, mientras que el otro, liderado por Toya, insistía en que no podían abandonar a personas inocentes. En ese momento crítico, Minori propuso un plan audaz. En lugar de defender una ciudad indefendible, debían tomar la iniciativa de atacar primero, desbaratar los planes del enemigo y tomar ventaja. Fue una decisión imprudente, pero también mostró el crecimiento y el sentido de responsabilidad de estos jóvenes aventureros. Se habían dado cuenta de que, como aventureros, poseían poder, y con ese poder venía el deber de proteger a los débiles, incluso cuando nadie se lo pedía y aunque no hubiera recompensa. Al mismo tiempo, Shiro también tomó una decisión, compartió un secreto que acababa de descubrir. Cada vez que un aventurero muere, pierde una parte de sus recuerdos del mundo real. Esta revelación causó un gran impacto, pero Krusty declaró firmemente que el miedo no era una opción, y que la inacción por temor al riesgo era mucho peor que la muerte misma. Compartió su propia experiencia, admitiendo que ya había perdido algunos de sus recuerdos, pero eso no lo detuvo. Las palabras de Krusty reavivaron el coraje de todos, ayudándolos a superar el miedo y a concentrarse en encontrar una solución. Naotsugu y Nayanta, aunque luchaban en un campo de batalla diferente, también llegaron para apoyar a los nuevos jugadores, y como adultos respetaron la decisión de Minori. Le concedieron la libertad de llevar a cabo su plan, entendiendo que la libertad es un privilegio de los aventureros, uno que viene con responsabilidad y determinación, y creyeron que Minori estaba lista para asumir esa responsabilidad. En la densa oscuridad que cubría el campo de batalla, los jóvenes aventureros, bajo el mando de Minori, lanzaron un asalto nocturno contra el ejército Goblin. El plan se originó en su propia decisión, ya que creía que tomar la iniciativa de atacar en lugar de defender pasivamente confundiría al enemigo y desorganizaría su coordinación, ralentizando su avance y facilitando la repulsión de asaltos posteriores. Toya cargó hacia adelante para atraer a 2 escuadrones enemigos a una trampa, mientras Minori, con su visión mejorada por una poción mágica para los ojos prestada de Naotsugu, podía ver claramente en la oscuridad como un gato y comandaba toda la batalla desde atrás.
Ordenó a Reddy que usara hechizos a pequeña escala para contener al enemigo y conservar energía para ataques más fuertes, mientras dirigía a Isuzu para que usara canciones de apoyo para amplificar la fuerza del equipo. Todo parecía ir a la perfección, un testimonio de su crecimiento y trabajo en equipo. Mientras tanto, en el lujoso Palacio de Hielo Eterno se libraba otro tipo de batalla, una tensa lucha diplomática. Los señores de la Liga Ista, en una reunión secreta sin la presencia de los aventureros, revelaron su desesperación y miedo. Se dieron cuenta de que Chao Shi no podría resistir mucho tiempo y que los próximos objetivos de los goblins podrían ser Tsukuba o incluso Meihama. Algunos incluso sospechaban que la invasión era un plan de los propios aventureros para debilitarlos, pero, sobre todo, se ocultaba cuidadosamente una verdad profundamente alarmante. Los caballeros de Izumo, la legendaria fuerza militar en la que siempre habían confiado, habían desaparecido sin dejar rastro. Esto los dejó en una posición desesperada, obligándolos a considerar una estrategia despiadada, sacrificar una de sus ciudades como cebo para crear una oportunidad para un contraataque a gran escala. Después de la primera batalla, el grupo de Minori disfrutó de un breve momento de descanso. Juntos compartieron la primera pieza de botín que habían ganado con su propia fuerza, un par de guantes de mago, y sin dudarlo, todos acordaron dárselos a Reddy, el único que podía usarlos. Ese momento profundizó aún más su amistad y confianza. Compartieron sus miedos a luchar en la oscuridad, pero al mismo tiempo reforzaron su determinación de que proteger a los necesitados era la verdadera misión de un aventurero. De vuelta en la conferencia oficial, la atmósfera se tensó cuando los señores comenzaron a presionar a la delegación de la mesa redonda. Con arrogancia, afirmaron que luchar contra los goblins era un deber divino, una bendición de los dioses que los aventureros inmortales debían cumplir. Tales palabras concedidas enfurecieron a Michitaka, quien ya no pudo contener su furia. Declaró sin rodeos que no eran ciudadanos de la Liga Isto y no tenían obligación de obedecer las órdenes de nadie, que no eran peones desechables para ser enviados a la batalla simplemente porque eran inmortales. Pues ninguno de los señores conocía la dolorosa verdad de que cada vez que morían, los aventureros tendrían que pagar un precio terrible. La acalorada confrontación llevó las negociaciones a un punto muerto total hasta que, en ese mismo momento, apareció alguien que nadie esperaba, la princesa Lancia. Considerada durante mucho tiempo una chica perezosa y tímida, entró en el gran salón con una determinación inquebrantable en sus ojos. Declaró que ella misma iría a Akihabara para convocar a un ejército de voluntarios. Sus palabras sorprendieron a todos los presentes y rompieron el estancamiento en las negociaciones. Condenó abiertamente la cobardía y la falta de respeto de los señores, afirmando que pedir ayuda a personas libres como los aventureros debe provenir de la sinceridad y el respeto, no de la coerción o el engaño. Para probar su resolución, reveló el secreto que los lores habían intentado desesperadamente ocultar, la desaparición de los caballeros de Izumo. Lenisha declaró firmemente que iría a Akihabara, se pararía en las calles y hablaría con cada aventurero en persona, buscando a aquellos dispuestos a ayudar por su propia libertad y voluntad. Su discurso, lleno de coraje, cambió completamente la situación, aunque se desplomó de agotamiento inmediatamente después. Shiro no pudo evitar sentir una profunda admiración por la resolución de la princesa. Se dio cuenta de que, en un mundo donde los aventureros son seres de libertad, solo el respeto genuino y la persuasión sincera podían moverlos, y fue esta princesa, antes perezosa y tímida, quien podría ser la que salvara a la Liga Istal de su propia parálisis. Cuando la princesa Lanisha pisó por primera vez la bulliciosa ciudad de Akihabara, no pudo ocultar su asombro y un toque de miedo ante un mundo tan completamente extraño, pero rápidamente se tranquilizó a sí misma de que esta era su propia decisión y no podía permitirse parecer débil. Después de asegurar su seguridad, Krusty regresó temporalmente a la sede de su gremio, confiando la princesa a Shiro y a Katsuki, quienes la acompañarían y apoyarían en sus primeros pasos en la ciudad. Mientras tanto, la vida en Akihabara continuaba como de costumbre. Michitaka encontró las cosas algo aburridas sin Shiro y la princesa, mientras Aojiru seguía rodeado por las miembros femeninas de su gremio, quienes lo admiraban con un entusiasmo implacable. Shiro entendió que para que el atractivo de Linisha tuviera el mayor impacto, las primeras impresiones eran cruciales. Por lo tanto, la llevó a conocer a Karishin para preparar su discurso ante todos los aventureros. Juntos seleccionaron una armadura de valquiria que era a la vez magnífica y digna, junto con una espada no para la batalla, sino para simbolizar determinación y fuerza. La repentina aparición de una verdadera princesa en el corazón de la ciudad atrajo rápidamente la atención de todos. Estaban curiosos, cautivados y zumbando de emoción. Mientras esperaban, Linisha incluso probó por primera vez la famosa hamburguesa de media luna, un sabor de este nuevo mundo que la llenó de sorpresa y deleite. Después de que Akatsuki y otros la ayudaron a cambiarse, Linisha emergió con una brillante armadura plateada, una imagen hermosa y resuelta que instantáneamente ganó la admiración de todos.
Shiro había reunido una multitud masiva en la plaza y rápidamente fue directo al grano, anunciando la aparición de 20.000 goblins en el norte y la grave amenaza que representaban para la Liga Ystal. Explicó que aunque Akihabara podía defenderse, abandonar Ystol traería pérdidas catastróficas para la gente de la Tierra. Sin embargo, también enfatizó que no habría una recompensa material directa por ayudarlos. Después de presentar esta difícil realidad, presentó a la estrella del día, la princesa Lanisha. Con su brillante armadura de valquiria, subió al escenario, se presentó y comenzó un discurso sincero. No ocultó la debilidad de Ystel, admitió abiertamente que los señores se habían comportado cobardemente, con la intención de explotar y obligar a los aventureros inmortales a luchar en su nombre. Reveló públicamente el secreto detrás de la desaparición de los caballeros de Izumo y, en nombre de todos, inclinó la cabeza en la más sincera disculpa. Dijo que no poseía nada de valor para pagarles, que no había precio digno de su libertad, pero como miembro de la familia Koen estaba obligada por el deber de proteger la ciudad de Mehama. Y aunque ella misma no era más que una chica débil y perezosa, una mera decoración, declaró que lucharía. Esa firme declaración conmovió los corazones de miles de aventureros reunidos allí. Y luego hizo su súplica final, un llamado no basado en el deber o la recompensa, sino en la buena voluntad y su propia libertad. Les rogó que lucharan junto a ella. El discurso de Lanisha tuvo un éxito inimaginable. Los vítores de apoyo resonaron en la plaza. Los aventureros, que anhelaban un objetivo, una causa en la que creer, quedaron completamente cautivados por el coraje y la sinceridad de la princesa. Inmediatamente, Krusty dio un paso al frente y anunció la formación de un ejército expedicionario, con él mismo como comandante y Shiro como estratega. Comenzó una campaña masiva de reclutamiento. Después, mientras Lanisha aún estaba desconcertada por lo que acababa de hacer, Shiro, Krusty y Michitaka elaboraron rápidamente un plan de acción. Decidieron priorizar la velocidad, y una fuerza de élite de unos 1.200 voluntarios sería transportada rápidamente al puerto de Narashino a bordo de un prototipo de barco de vapor llamado Ossipet, una nueva invención de los gremios de producción. Mientras tanto, Chiro se dirigiría al parque de equitación de Midrond para establecer un centro de mando estratégico. Sin embargo, las acciones unilaterales de Lanisha despertaron preocupaciones políticas. Lord Sergei Koen, su abuelo, se reunió con Michitaka, preocupado de que los otros señores pudieran sospechar que la familia Koen estaba haciendo tratos secretos con Akihabara para fortalecer su propio poder. Pero después de comprender la situación, hizo una propuesta extremadamente sabia. En lugar de intentar fusionar la conferencia de la Mesa Redonda con la Alianza Noble, sugirió firmar un pacto de no agresión y un tratado comercial, reconociendo a Akihabara como una potencia igual, un paso diplomático histórico. Mientras tanto, en el campamento de verano, después de repeler con éxito la primera ola de ataques, los nuevos jugadores fueron cálidamente recibidos por Mariel. Neotsugu se dio cuenta de que era la generación más joven, aquellos no atados por la vieja mentalidad de un mero juego, quienes podían aceptar más fácilmente a la gente de la Tierra como seres humanos reales y estaban dispuestos a luchar para protegerlos. De vuelta en Akihabara, todos los preparativos estaban completos. Krusty estaba listo para liderar su ejército a la batalla, y con su orden final, mátenlos a todos, la primera expedición de los aventureros de Akihabara comenzó oficialmente. Las fuerzas de vanguardia, bajo el mando de Krusty, después de desembarcar en el puerto de Narashino, avanzaron rápidamente hacia el oeste, hacia el lago Kazumi, para enfrentarse de frente a la vanguardia Goblin. La batalla fue feroz e intensa, pero con un liderazgo superior y la abrumadora fuerza de aventureros de alto nivel, el ejército de Krusty dominó completamente al enemigo, rompiendo sus líneas con facilidad. Incluso cuando los gigantes llegaron para reforzar a los goblins, no flaquearon, sino que presionaron el ataque sin descanso. Sin embargo, en medio del caos de la batalla, la princesa Lanisha notó algo extraño, aunque Krusty parecía deleitarse en la lucha. Sus ojos mostraban una profunda tristeza, una soledad que no podía expresarse con palabras. Mientras tanto, en el centro de mando estratégico establecido en Midrond Riding Park, Shiro trabajaba incansablemente. Habían logrado establecer una compleja red de comunicación telepática, permitiendo a Shiro coordinar sin problemas todas las unidades que luchaban en los diversos frentes. Sin embargo, Shiro también era consciente de un problema difícil. Derrotar al ejército Goblin no era el objetivo final. Más importante aún, tenían que evitar que los Goblins, una vez derrotados, se dispersaran y atacaran las aldeas de la gente de la Tierra. Por lo tanto, su plan era acorralar y atraer a todas las fuerzas Goblin a un solo punto. Y la ubicación clave de toda esta estrategia era la ciudad de Kaoxi, donde estaban estacionados los nuevos jugadores. Al mismo tiempo, en Kaoxi, los nuevos jugadores se enfrentaban a su propia prueba. Un ejército de Sawahan, monstruos humanoides parecidos a peces que sumaban miles, había aparecido de repente y rodeado la ciudad. Confrontada con un enemigo abrumador y feroz, Mariel se puso de pie y llamó a todos a luchar juntos para proteger la ciudad. La batalla en Kaoxi estalló, y en esa feroz lucha el grupo de Minori volvió a brillar intensamente.
No solo lucharon valientemente, sino que también demostraron un crecimiento notable en su coordinación y ejecución táctica. Toya y Sarara se habían vuelto mucho más fuertes, y Suzu y Ruddy lucharon en perfecta y asombrosa armonía. Y lo más importante, la propia Minori empleó brillantemente el estilo de combate de control total que una vez usó Shiro, una estrategia que requiere una amplia conciencia situacional, cálculos precisos de energía hasta el último porcentaje y la capacidad de predecir el flujo de la batalla hasta 30 segundos antes. Aunque Minori solo podía prever unos 10 segundos en el futuro, demostró que estaba cerrando constantemente la brecha entre ella y el maestro que tanto admiraba. Sin embargo, la batalla se volvió cada vez más brutal a medida que llegó una repentina tormenta, seguida por la aparición de dos lobos terribles, llevando al grupo de Minori a una situación extremadamente peligrosa. Los ataques del enemigo eran tan feroces que sus habilidades de curación ya no podían seguir el ritmo. Cuando Toyo estaba al borde del colapso, Ruddy tomó la decisión de sacrificarse, atrayendo la atención de los lobos para crear una apertura para sus compañeros de equipo. Su valiente acto les permitió cambiar el rumbo de la batalla, pero el costo fue insoportable. Ruddy había caído, y luego se reveló una verdad impactante. Ruddy era una persona de la Tierra. Eso significaba que su muerte era permanente. Todos los intentos de resurrección de Sarara y Minori fueron en vano. El dolor y la impotencia envolvieron a todo el grupo. Entre lágrimas, Isuzu confesó que había conocido este secreto todo el tiempo, pero no pudo atreverse a contárselo a nadie, temiendo que destrozaría el sueño de Ruddy de convertirse en aventurero. Confrontada con esta cruel verdad, Minori tomó una última decisión, reunió todas sus fuerzas y lanzó un grito desesperado de ayuda a Shiro, un llamado que trascendió las propias leyes del mundo. Y cuando Shiro escuchó ese grito de ayuda, le llegó al alma. Aunque estaba en medio de la coordinación de la guerra, no dudó en dejar todo a un lado para responder a la súplica de sus estudiantes. Inmediatamente abandonó el puesto de mando, confió el control operativo a Karishin y cabalgó urgentemente en su grifo hacia Kaoshi. Innumerables pensamientos llenaron su mente. ¿Qué podría hacer en este mundo irrazonable, especialmente cuando Minori lo necesitaba ahora más que nunca? Mientras volaba hacia el campo de batalla, Shiro evaluó rápidamente la situación. Sabía que los hechizos de resurrección normales no funcionaban en la gente de la Tierra, ya que sus almas se disiparían una vez que sus cuerpos fueran destruidos. Sin embargo, basándose en la hipótesis de Ragan de que si el cuerpo pudiera ser restaurado a tiempo, el alma podría preservarse, Shiro instruyó a Minori y Sarara para que lanzaran continuamente hechizos de resurrección, retrasando así el colapso del cuerpo de Ruddy. Se convirtió en una carrera contra el tiempo. Mientras el cuerpo de Ruddy apenas se mantenía, su alma seguía desvaneciéndose. En medio del caos de la batalla en curso, Shiro puso rápidamente en marcha un plan, una nueva clase de magia que él mismo había creado. Había preparado con antelación un contrato escrito con los materiales mágicos más refinados, el papel del rey de las hadas y tinta hecha del ojo del dragón del tiempo, para realizar un ritual que nunca antes se había intentado. Al llegar, Shiro instruyó a todos para formar un círculo defensivo, y con la canción de Isuzu proporcionando recuperación de energía, comenzó el ritual. Primero, usando su habilidad de encantador, canal de maná, absorbió un fragmento de las almas de cada miembro presente, incluyendo la suya, y luego transfirió una porción de esa energía de alma combinada a Ruddy. Luego usó un raro incienso de resurrección para reconectar a la fuerza el alma y el cuerpo de Ruddy, convirtiéndolo en un estado semimuerto viviente durante 3 minutos. Ruddy despertó, pero sabía que su tiempo era limitado. Aceptando con calma su destino, se preparó para despedirse, pero Shiro se negó a permitírselo. Regañó a Ruddy por su falta de resolución, diciéndole que lo que aprendió en la mazmorra no eran tácticas, sino la voluntad de sobrevivir. Entonces, Shiro presentó un contrato, un documento mágico capaz de alterar las leyes mismas del mundo. El contrato declaraba que Ruddy se convertiría en miembro del gremio Log Horizon, y a cambio se le otorgaría el estatus de aventurero. Fue una decisión increíblemente peligrosa, pero Ruddy no dudó. Afirmó con firmeza que su mayor deseo era convertirse en un aventurero, alguien que pudiera ayudar a los demás. Con la ayuda de Isuzu, Ruddy firmó el contrato e inmediatamente después colapsó una vez más. Shiro explicó que para completar el pacto, Ruddy necesitaba morir una última vez y después reviviría en la catedral como un verdadero aventurero. Mientras tanto, las fuerzas de vanguardia de Krusty continuaron su avance, aniquilando al ejército del general Goblin y despejando el camino para la batalla final contra el rey Goblin. De vuelta en Kaoxi, después de una larga y agotadora lucha, la fuerza expedicionaria finalmente llegó y derrotó rápidamente al ejército Sawaiyan, trayendo victoria y paz al pueblo. Algún tiempo después, dentro de la catedral de Akihabara, Ruddy despertó. En su panel de estado ahora aparecía una nueva línea de subclase, aventurero. Su sueño se había hecho realidad. Se había convertido en alguien como Isuzu, como Shiro, un verdadero aventurero.
En ese momento de alegría, Isuzu apareció, regañándolo por preocupación y enojo debido a su acto imprudente. Pero detrás de sus palabras yacían el alivio y una profunda preocupación. Su vínculo había entrado en un nuevo capítulo. Con la gran victoria asegurada, se celebró un gran baile para festejar, marcando un nuevo comienzo tanto para Istel como para la conferencia de la Mesa Redonda. Un mes después del triunfo, una atmósfera festiva llenó el Palacio de Hielo Eterno, donde se celebró un suntuoso banquete para honrar la exitosa alianza entre las ciudades libres de Istel y la conferencia de la Mesa Redonda. Sin embargo, en medio de las risas y la animada celebración, Akatsuki sintió una tranquila tristeza porque, una vez más, Shiro había elegido permanecer en las sombras. Había declinado hábilmente asistir, dejando el protagonismo a Krusty, quien siempre brillaba con esplendor y servía como el representante perfecto en tan grandes ocasiones. Dentro del reluciente salón, la fiesta continuaba con gran alegría. Nayanta, Naotsugu y los demás disfrutaron con júbilo los exquisitos platos, los deliciosos frutos de sus propios descubrimientos. Afuera, los niños se reunían alrededor de un cuentacuentos que hábilmente tejía relatos de los heroicos eventos que acababan de ocurrir, convirtiendo la feroz guerra en una leyenda de héroes, especialmente la historia de un joven que había trascendido la muerte misma para convertirse en aventurero. Gracias a un nuevo tipo de magia creada por un gran mago. Ese misterioso mago, por supuesto, no era otro que Shiro. Mientras Shiro pasaba y casualmente escuchaba la historia, el cuentacuentos se detuvo de repente y desapareció. Más tarde, Shiro se reunió con Ragan, no solo para celebrar la victoria, sino también para ser formalmente reconocido por haber creado con éxito un nuevo tipo de magia de clase mundial, un poder capaz de alterar las leyes de la existencia. Sin embargo, Regan también trajo noticias inquietantes. Reveló que una oleada similar de inmensa energía mágica acababa de ser detectada muy al oeste, en la ciudad de Minami, una región bajo el control de un poderoso gremio y protegida por el Sacro Imperio Westaland, una nación históricamente conectada a la familia Cohen. Esta información, combinada con lo que Shiro acababa de aprender sobre un evento a gran escala llamado el Festival Demoníaco de la Puerta del Pájaro Bermellón, que tenía lugar en el oeste, le hizo darse cuenta de una verdad sorprendente mientras Akihabara se asentaba gradualmente en la estabilidad. Otras grandes convulsiones se estaban desarrollando silenciosamente en todo el archipiélago de Yamato, y él tenía que prepararse para los nuevos desafíos que podrían surgir en cualquier momento. Deteniéndose en medio de su flujo de pensamientos estratégicos, Shiro se fue y se unió a la fiesta. Akatsuki pronto lo encontró y tuvieron una conversación privada. Allí Shiro le expresó sinceramente su gratitud, admitiendo que fue gracias a ella por estar a su lado, protegiéndolo en cada batalla, reuniendo inteligencia vital y compartiendo con él sus secretos más profundos, que él pudo llegar tan lejos. Sus palabras, aunque algo torpes, estaban llenas de una sinceridad genuina, conmoviendo el corazón de Akatsuki. Y en ese momento, mientras sonaba la suave melodía de la antigua canción principal de Elder Tale, Shiro hizo algo que nunca antes había hecho: invitó a Akatsuki a bailar. El baile quizás no fue perfecto, incluso un poco torpe, pero fue el testimonio más claro de su vínculo especial y el respeto que él sentía por ella. Mientras tanto, la pista de baile se animó más a medida que otras parejas se unían. Krusty y Linasha abrieron con un elegante vals. Nyanta guió suavemente a Sorara, quien, después de algunas dudas, decidió seguir dedicándose a la Alianza de la Luna Creciente en lugar de unirse a Log Horizon para poder cuidar a los nuevos jugadores, una decisión que mostró su crecimiento y sentido de responsabilidad. Rudy e Isuzu también compartieron un baile propio, marcando un nuevo comienzo en su relación. La fiesta terminó en una atmósfera cálida y esperanzadora, no solo una celebración de la victoria, sino también un punto de inflexión que fortaleció la cooperación y la amistad entre los dos pueblos. Unos días después, la princesa Lenisha se mudó oficialmente a Akihabara para asumir su papel de embajadora. Mientras tanto, Shiro hábilmente difundió rumores sobre la pérdida de memoria al morir. Aunque inicialmente causó cierta preocupación, no llevó al caos, ya que la comunidad ahora tenía un renovado sentido de orden y confianza. La vida en Akihabara regresó gradualmente a su ritmo habitual, pero Mai Nouri parecía aún albergar algo tácito en su corazón hacia su mentor. Luego, cuando los primeros vientos de otoño comenzaron a soplar, Marie le propuso celebrar un gran festival de otoño, una idea que fue inmediatamente adoptada por todos. El estratega de gafas presentó un plan detallado para un evento llamado el Festival del Equinoccio Celestial. La animada atmósfera del Festival del Equinoccio Celestial pronto envolvió a todo Akihabara, el primer gran evento de la ciudad desde el Apocalipsis, reavivando el entusiasmo de todos. Gremios, desde combate hasta producción, prepararon con entusiasmo puestos especiales y productos únicos, como estatuas de princesas finamente talladas. Mientras tanto, la Alianza de la Luna Creciente estaba igualmente animada con planes para un desfile de moda y el regreso de la famosa marca de hamburguesas de la Luna Creciente.
En medio del ajetreo, un evento secundario llamado el buffet de postres, todo lo que puedas comer, atrajo considerable atención, especialmente de Akatsuki y Minori, dos chicas que compartían silenciosamente sentimientos por la misma persona. Shiro, quien seguía absorto en el trabajo dentro de la biblioteca, rodeado de pilas de documentos y planes estratégicos, aparentemente ajeno a la atmósfera festiva exterior. Después de recibir una muñeca que se parecía a ella como regalo de Akatsuki, Henrietta se preocupó por la salud de Shiro y decidió visitarlo. No solo le trajo los documentos necesarios, sino que también le aconsejó que se tomara un tiempo para descansar y disfrutar del festival con los miembros del gremio, ya que Log Horizon, como parte de la conferencia de la mesa redonda, también tenía la responsabilidad de contribuir al éxito del evento. Después de que Henrietta se fue, Akatsuki apareció con una expresión ligeramente nerviosa. Le trajo dulces pasteles de frijol rojo y, reuniendo todo su coraje, lo invitó a asistir al buffet de postres con ella, explicando que las parejas podían entrar gratis. Al mismo tiempo, Minori también llegó con una invitación similar. Explicó que ganar el concurso de comer postres otorgaría 2 boletos para asistir al banquete crepuscular con la princesa Lenisha, y ella quería que todos vieran al verdadero Shiro de buen corazón, no al llamado villano de gafas, como afirmaban los rumores. Enfrentado a una situación incómoda donde ambas chicas lo invitaron con entusiasmo, Shiro decidió ir con ambas. Con la ayuda de Henrietta e Isuzu, tanto Akatsuki como Minori eligieron sus atuendos más hermosos. Un elegante kimono para Akatsuki y un lindo vestido para Minori en preparación para la salida especial. El buffet de postres finalmente comenzó, pero no fue nada como Shiro había imaginado. No solo tuvo que soportar la presión de las miradas curiosas de la gente, sino también el abrumador entusiasmo de Akatsuki y Minori, quienes seguían dándole pasteles uno tras otro, poniéndolo en una situación extremadamente incómoda. Después de esa tensa batalla, salieron del café y Minori se escabulló discretamente primero para darles a los dos un espacio privado. Al regresar a su oficina, Shiro no podía dejar de pensar en su papel como maestro de gremio y decidió que necesitaba pasar más tiempo con sus miembros. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, se encontró con Akatsuki de nuevo. Tuvieron una breve conversación y durante ese momento, Akatsuki, quizás sin intención, actuó un poco afectuosamente hacia Shiro. Esto fue presenciado por Minori, quien estaba a punto de traerle té. Sobresaltada, se dio la vuelta rápidamente. En un arrebato de celos, pensó impulsivamente que Shiro le pertenecía. Pero pronto se dio cuenta de su error y salió corriendo entre lágrimas. Toya encontró a su hermana sollozando incontrolablemente. No le sorprendió saber que a ella le gustaba Shiro. Era, de hecho, bastante obvio. Consoló a Minori diciéndole que gustar de alguien no era algo malo y que aunque doliera, ella no había hecho nada incorrecto. Sus suaves palabras la calmaron y Minori se dio cuenta de que aún no había perdido, que todavía había muchas cosas que podía hacer para perseguir sus sentimientos. En el segundo día del festival del equinoccio celestial, Akihabara se volvió aún más animada y festiva. Cada miembro de Log Horizon tenía sus propios planes. Naotsugu se ocupó con su inspección de seguridad alimentaria, que era claramente una excusa para comer. Isuzu y Reddy disfrutaron juntos del festival como una pareja real, y Toya ayudó en el puesto de la Alianza de la Luna Creciente. Mientras tanto, Shiro seguía enterrado en papeleo, y solo Minori tenía sus propios planes. Sin embargo, los primeros signos de problemas también comenzaron a aparecer a medida que las diferencias culturales y sociales entre los aventureros y la gente de la Tierra empezaron a surgir. Mientras disfrutaban de la comida callejera, Naotsugu y Akatsuki tuvieron que intervenir en una disputa entre un comerciante de la gente de la Tierra y un aventurero. Una Henrietta visiblemente cansada se apresuraba a preparar un desfile de moda, sin olvidar asignar a Akatsuki el papel de modelo, mientras la Nisha, como embajadora, se adaptaba gradualmente a sus nuevas funciones y se preparaba para el banquete crepuscular. Mientras tanto, Minori asistía diligentemente a Karishin en la oficina del Consejo del Gremio de Artesanos, que estaba abrumada con una enorme carga de trabajo. Allí, demostró una notable mejora desde que se convirtió en estudiante de Shiro. Con su habilidad de escriba aprendiz, organizó y procesó eficientemente la montaña de documentos, demostrando que convertirse en alumna de Shiro había sido la elección correcta. No solo era una forma de ser más útil para el gremio y Akihabara, sino también un paso adelante en su propio camino, un camino que ella había elegido para sí misma. Sin embargo, en medio de la atmósfera festiva, los signos de una conspiración mucho mayor comenzaban a surgir silenciosamente. Los puestos de comerciantes regentados por la gente de la Tierra, especialmente los de las regiones occidentales, empezaron a causar problemas. Deliberadamente iniciaron disputas y hicieron demandas irrazonables para alterar el orden del festival, desde insistir en monopolizar bienes de edición limitada hasta bloquear intencionalmente los caminos y crear congestión. Todo parecía ser parte de un plan deliberadamente orquestado. Aunque Shiro todavía estaba en su oficina, sintió algo inusual a través del flujo constante de informes de seguridad que le llegaban.
Entonces, una llamada de Minori lo aclaró todo. Mientras procesaba documentos, había descubierto algo extraño. Un gran número de formularios de registro del festival presentados por la gente de la Tierra contenían numerosos errores básicos, errores que ningún comerciante ordinario cometería jamás. Shiro se dio cuenta inmediatamente de que esto no era una coincidencia, sino un ataque deliberado a la joven economía y al frágil orden social de Akihabara. El enemigo estaba usando a personas inocentes como herramientas para crear caos. Mientras intentaba juntar las pistas, llegó otro informe. Un barco misterioso había atracado, transportando a un noble del oeste, Lord Malves, quien ahora entraba en Akihabara. Con una sensación ominosa, Shiro comprendió que había sido descuidado y que el enemigo ahora tenía la iniciativa. Una guerra sin armas, pero no menos peligrosa, estaba a punto de estallar en el corazón de Akihabara. A medida que el festival del equinoccio celestial entraba en su segundo día, Akihabara estaba completamente envuelta en un mar de gente, creando una escena de una vivacidad sin precedentes. Sin embargo, junto con la emoción, se produjo una serie de incidentes continuos por toda la ciudad, desde pequeñas discusiones y accidentes de tráfico hasta quejas sin fundamento. Todos ellos compartían una cosa en común: la participación de gente de la Tierra de otras regiones. Estas interrupciones estaban causando gradualmente desorden y confusión dentro del festival. Aunque Shiro no estaba físicamente presente, monitoreaba de cerca cada desarrollo desde su oficina. Mediante el análisis, descubrió una verdad inquietante. Alrededor del 15% de la población temporal era responsable de más del 60% de los disturbios, y una gran parte de ellos provenía del oeste. Esto apoyó aún más su hipótesis de que era un asalto deliberado destinado a socavar la credibilidad de la conferencia de la Mesa Redonda, y quizás incluso a sabotear el tratado de cooperación entre Istel y Akihabara. Mientras tanto, la princesa Lanisha, ocupada preparando el banquete crepuscular, un importante evento diplomático, también recibió noticias de la repentina llegada de Lord Malves, un poderoso noble de Westland. Ella percibió una amenaza potencial, pero aún así decidió recibirlo con toda cortesía, ya que su objetivo principal era fortalecer los lazos con los aventureros. Al darse cuenta de que la situación se volvía cada vez más compleja, Shiro decidió actuar. Sin embargo, comprendió que cancelar el festival o confrontar abiertamente el problema solo empeoraría las cosas. Eso era exactamente lo que el enemigo quería. Por lo tanto, eligió un camino diferente, un contraataque silencioso pero efectivo. No necesitaba espadas ni armas, lo que necesitaba era información y personas capaces de recopilarla y procesarla rápidamente. Minori fue asignada como centro de comunicación, encargada de recolectar y compilar todos los informes de incidentes. No era de ninguna manera una misión fácil, pero ella la aceptó con gusto. Esta era su oportunidad de demostrar sus habilidades y mostrar que realmente merecía ser la estudiante de Shiro. Lo vio como su propio campo de batalla, uno donde lucharía con intelecto y dedicación para proteger lo que su mentor había construido. En la oficina del Consejo del Gremio de Artesanos, que había sido convertida en un centro de mando temporal, Minori demostró rápidamente su capacidad, aplicando las lecciones tácticas de Shiro a la gestión de la información. Trató a los empleados del almacén que manejaban numerosas quejas como la primera línea, a Karishin y los demás que resolvían problemas complejos como los sanadores, y asimismo como la retaguardia inquebrantable que apoyaba a todos desde atrás. Pero aunque Shiro tenía un sistema eficaz de recopilación de información, todavía se sentía estancado. Las acciones disruptivas del enemigo no parecían seguir ningún patrón, eran demasiado aleatorias, demasiado sin sentido. Desde bloquear carreteras, difundir rumores absurdos y discutir por razones triviales, hasta bromas ridículas como pedir un número masivo de pizzas sin destinatario o esparcir cucarachas de goma por todas partes, todo parecía un desorden sin propósito. Fue esta aleatoriedad lo que hizo que Shiro se sintiera profundamente incómodo, pero entonces un encuentro casual con Saojiru trajo una chispa de inspiración. Saojiru le contó cómo una vez lidió con una pastelería movilizando a todas sus fans femeninas para que comieran allí hasta que la tienda se quedara sin pasteles, un acto completamente no planificado, espontáneo, hecho puramente por impulso. Y Shiro se dio cuenta de que para lidiar con el caos, a veces la mejor manera era combatir el caos con otro tipo de caos, uno controlado. Inmediatamente Shiro movilizó una fuerza especial, más de 20 escuadrones compuestos enteramente por las fangirls de Saojiru. Fueron asignadas a patrullar la ciudad, motivadas por una razón muy simple, pero extremadamente efectiva: la oportunidad de estar cerca de su ídolo. Este ejército de fangirls, con su entusiasmo y encanto social, resolvió rápida y eficientemente pequeñas disputas, desde riñas de amantes hasta conflictos menores. Y lo que es más importante, su mera presencia hizo que los alborotadores retrocedieran. La situación se invirtió, pero la batalla aún no había terminado. Shiro sabía que el verdadero cerebro aún no se había revelado y que su objetivo final era la princesa Lanisha, quien asistía al banquete crepuscular. Sin dudarlo, entregó temporalmente el mando a Nyanta y se apresuró a la residencia Water Maple.
Allí, se enfrentó a Lord Malves, quien estaba presionando arrogantemente a la Nisha sobre un misterioso cargamento. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Shiro dio un paso adelante con una sonrisa misteriosa. Había venido a llevarse a su princesa. En medio del caos orquestado del festival a gran escala, Shiro finalmente se encontró cara a cara con el cerebro detrás de todo, Lord Malves de Westland. Apareció inesperadamente en el banquete crepuscular junto a Michitaka y Krusty, miembros clave de la conferencia de la Mesa Redonda, destrozando el plan de Malves para intimidar a la princesa Lanisha. Con una mezcla de sarcasmo y firmeza, Shiro fingió culpar a Lanisha, alegando que su olvido causó la confusión en la preparación del almacenamiento para el preciado cargamento de mariscos de Malves, y que él, como su aliado, asumiría la responsabilidad en su nombre. Aunque Lanisha estaba inicialmente confundida, rápidamente captó la intención de Shiro y le siguió el juego. Sin embargo, la verdadera carta de triunfo de Shiro residía en otra parte. Había falsificado una carta con la firma de Malves dirigida a la Mesa Redonda, sirviendo como prueba innegable de que la preparación del almacén era deber de la Mesa Redonda, no de la princesa. Cuando Malves exigió el almacenamiento, Shiro le hizo una señal a Michitaka para que diera el golpe final. Michitaka anunció que, aunque el almacén de la Mesa Redonda estaba lleno, el almacén privado del Gremio del Océano, con 10 veces la capacidad requerida, estaba listo y disponible para mover el cargamento inmediatamente. Enfrentado a una configuración tan impecable y a un movimiento incontestable, Lord Malves no tuvo más remedio que fingir una enfermedad y retirarse humillado. Su plan había sido completamente expuesto y destruido. Shiro rescató con éxito a Lanisha de la incómoda situación, pero no olvidó su objetivo original, usar el banquete crepuscular como una forma de fortalecer la relación entre los aventureros y la gente de la Tierra. Convirtió el banquete en un evento público, invitando a la princesa al escenario para interactuar con todos, un acto que demostró respeto y creó una valiosa oportunidad para derribar barreras entre ambas partes y asegurar que todo transcurriera sin problemas. Él, a propósito, interpretó al villano, allanando el camino para que Krusty se convirtiera en el héroe ante los ojos de Lanisha y del público. Esta fue una estrategia de autosacrificio por el bien mayor, algo que Minori y Akatsuki nunca pudieron comprender del todo, y que sembró en ellos una compleja mezcla de emociones. Minori se sintió desconsolada al ver a su maestro incomprendido, mientras Akatsuki se llenó de arrepentimiento por no haber estado a su lado para compartir su carga. Y entonces, en un momento de quietud, un encuentro fatídico tuvo lugar. Nuriha, la maestra del gremio Plant H. Wyaton y gobernante de toda la ciudad occidental de Minami, apareció de repente ante Shiro. Ella llegó con una oferta tentadora, invitando a Shiro a unirse a su gremio y gobernar el mundo juntos, pero también era una amenaza. Ella reveló que sabía todo sobre él, desde su creación de nueva magia hasta sus secretos más profundos. Incluso afirmó haber descubierto un método para regresar al mundo real, una laguna capaz de hacer desaparecer a alguien. Ella le dio a Shiro una elección, o ir con ella y buscar un camino de regreso a casa, o quedarse y continuar su lucha sin sentido. Aunque conmovido, Shiro se negó, afirmó que tenía una razón para quedarse. Sus amigos, sus camaradas con quienes había construido este mundo juntos, no podía usarlos como excusa para huir. El rechazo de Shiro no enfadó a Naraha, en cambio, ella sonrió y declaró que un día él le pertenecería. Luego ella desapareció, dejando a Shiro con una vaga inquietud sobre el futuro. Cuando el festival terminó, todos en Log Horizon se reunieron, disfrutando de sus últimos momentos de paz. Y mientras Shiro miraba a sus amigos, encontró su respuesta. El siguiente objetivo de Log Horizon ya no era solo reconstruir una ciudad o encontrar un camino a casa, era algo mucho más grande. Ellos cambiarían el mundo. Y con esa determinación, la primera temporada de Log Horizon llegó a su fin, abriendo la puerta a un capítulo nuevo y prometedor. Adiós.